buenas, señoras y señores. ¿Qué tal estáis, preciosos míos? Más graciosos que todas las cosas, los críos de aquí. ¡Oh, por Dios! Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos y vamos a atacarle aquí. A ver, ¡Soren! ¡Hola, Pichín! ¿Qué pasa, bonico? ¡Ay, qué tarde! La tarde familiar, la tarde familiar, la tarde familiar. Comida, merienda, cena, desayuno. En Navidad no se hacen 5 comidas, que sería lo normal, se hacen 800. No, yo me he tenido que cierra la boca. Javier, cierra la boca, a ver si no te vas a poner hecho un cerdo, ¿no? No es cuestión de todo el sacrificio anual de después llegar en 2 días y que se vaya al desastre. No, 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 no. Así que bueno, pues nada, mañana retomar la actividad. Mañana toca retomar la actividad y al gimnasio a machacarse en la medida de lo que uno pueda. Jaime, muy buenas, Jauma. Bon Nadal. Buenas Navidades, felices Navidades. Y como tengas familia cerca a la que te descuidas, te suena el timbre de la puerta y te fastidia el polvazo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Son cosas de todo. Bueno, pues más que nada, pues, echar aquí el ratico. Vamos a echar aquí el ratico. Hay noticias, por supuesto. Y. Y. Y bueno, que no es que sean muchas. Y más que nada es por felicitaros la Navidad y contar aquí cosas. Porque sí que efectivamente, sí que tengo que decir que sí que hay noticias, ¿vale? Y hay cositas nuevas. Y también hay. ¡Hombre, Eli! ¡Muy buena, Mónica! La Galifardota. Estamos en pleno recalentado a cena de Nochebuena. Uy, por Dios. Todo recalentado, todo recalentado. Bueno, algunas veces es mejor comérselo frío. Claro que tomarte una sopa fría es un poco asquerosi. Pero bueno, vale. Vamos a empezar con todo el rollo, porque si no, esto me refiero con todo el rollo porque no es ningún rollo, es mencionar a todos los mecenas y Patreon del canal ahí que sueltan su pasta y que están ayudando al mantenimiento del canal. Muchísimas gracias a todos los Patreon, comenzando como de costumbre, al menos de momento, por Nora Secas, que Nora está duplicada, ¿eh? Nora está en los dos sitios ahí dándolo todo. Nora Secas, Chris, Sorenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, bonicos. Y ahora paso a los miembros del canal. Que antes esto me lo daba YouTube ordenado. ¡Ay! Creo que lo ha arreglado ya el bugueo. ¡Ay! Ha arreglado el bugueo ya. ¡Bien! Ya era hora, ya era hora. Ya era hora de que lo hubiese arreglado. Ya está todo ordenadico por tiempos. Y voy a decir hasta los meses y todo porque me da la gana. Es que me da mucha rabia porque esto era un fallo de YouTube. Yo también le escribí, pero bueno, ya ves tú, YouTube lo que diga, se lo pasa todo por el forro, pero bueno. Lo ha ordenado, al menos hoy. Hoy lo ha ordenado por tiempo, por meses. Miguel Ferreira, 28 meses. El Negre, 27. Marcelo Yarakini, 27. Nelson Lepe, 23. Wendigo, 21. Ay, Don Cacahuate, 20 mesazos. Sandra Ruiz, graciosa mía. Bonica, 20 mesazos. David Scatolini, 20 mesazos. Cira, 19 mesazos. Suenan mesazos, besazos, depende de lo que se pueda entender. Sebas, 16. Nora Secas, 15. Juan Carlos Arriagada, 15. Dionisio, 15. Aidor Recio, 11. Federico De Luqui, 9. Fernando Rejoz, 7. Esto parece una quiniela o algo así. Freisy Navarro, 7. Francisco Toro Godoy, 6. Eduard Pescu, 5. Gonzalo Rigoyen, 4. Luz Pasos. Hoy Pasos, no, Pazos. 4. Federico Juárez, 4. Agustín Pastor, 3. Francisco, un mes. Enrique Cruz, mi cowboy favorito más guapo, 25 días. Y Pablo del Olmo no tiene foto, no me puedo meter con él, no le puedo dar caña. 15 días maravillosos conmigo. Y que sean muchos más, por Dios. Bueno, a ver, orgásmicos, esta noche sí, esta noche me voy a poner a hacer, voy a actualizar aquí, que si no esto se va a quedar muy pasadote. Aquí, que se actualice, porque si no el dashboard de YouTube va siempre con muchísimo retraso. No me acuerdo de lo que iba a decir. Porque me he puesto con el rollo este de actualizar, porque se me ha quedado así muy pasadote. A ver, ¿está actualizado esto? Sí, ya está, vale. Perfecto. Me voy al dashboard que me tengo que ir. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Stickers, Super Thanks, que yo no he tenido regalos de Navidad. O sea, no sé si los he tenido, pero lo puedo decir. Pero,
yo estoy abierto al aguinaldo, que todavía es día 25. Y es fiesta. Y mis reyes magos pueden ser maravillosos y fantásticos con alguien que haga 2.000 euros de superchat. No, eso hacerlo por el PayPal. No, por el PayPal sí hacer lo que os dé la gana. Mandar mucha money por el PayPal. Pero por aquí no, que YouTube se queda con un dinerico, ¿eh? No es que sea... se queda con... No. Esas cosas bestias así, decir, mira, ahí estoy yo de desprendido, orgaz. ¡Toma! 5.000 euros, 6.000, me ha tocado la lotería. 20.000 euros que te regaló Orgaz. Uy, madre mía, el fisco. Luego lo tengo que meter como donaciones, claro, evidentemente. Y aún así se quedaría con mucho dinero. En fin, pero bueno, da igual, eso son cosas mías. Que os leo. Jackman, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad. Jaime, que se ha puesto la Prada Lomingtons, que me regalaron anoche, hay que disfrutarla. Oye, ¿qué tal está? Es el Batch Coat, entiendo que será ya de L'Oreal. ¿Qué tal está eso? Hoy tengo aquí a Soren, que ha escrito algo. Muy buenas noches a todos. Ay, qué bonito, que saluda a todo el mundo. True Love. True Love, bueno, esto lo decía Jaime, sí, lo de Lom. Y aquí yo he probado anoche el perfume de True Love que me regalaron y no sé por qué en la salida me dio una nota a cloro rarísima. Uy, cloro. No sé, la True Love. True Love. No sé. Ni idea, hija mía, no tengo ni idea. Cloro. Cloroformo. Que te vas. Estabas diciendo... no sé lo que estaba diciendo. Estoy muy afectado de lo mío y no sé lo que estaba diciendo. Podríamos poner que llevamos puesto en un día como hoy. ¿Qué os parece? Tú pon lo que tú quieras. Yo ahora mismo estoy desnudo. No, tengo un pantalón de chándal puesto. ¿Qué marca es esa? Puma. Llevo negro. Llevo un pantalón Puma negro. Espuma, ¿no? Esto, espuma. Espuma. No, espuma, sí. Espuma, negro. Con el logotipo en azul. Vale, pero ya queréis más y no llevo calzoncillos. No, no suelo llevar calzoncillos, lo siento. Al menos en casa, no. Hay que estar preparado para todo. Si se presenta la oportunidad, las cosas que estorban hay que quitarlas. Vale, pues... a ver si os pasáis a ver el vídeo de... Voy a quitar el banner del PayPal. Del amigo Santi Burbujas, porque el vídeo no lo está viendo nadie, muy poquita gente, y eso no está bien, porque además el perfume está gracioso, es un perfume que está gracioso, pero es un perfume que está hecho con caca y pipí de un roedor. Bueno, yo le digo roedor, no sé, bueno, es un mamífero, mira que si no es un mamífero, es un marsupial. Bueno, en fin, da igual, mamífero, esto come cables. Bueno, vete a saber lo que se comerá el bicho. El caso que está hecho con cositas de estas, pero bueno, que a mí realmente me da igual, pero no huele a nada de esto. Bueno, tiene un toque animálico, pero tampoco como para pasarse. Nah, no es nada del otro mundo. Dice, fragancias de hombre. Pues yo es que no sé ahora mismo qué es lo que llevo puesto. Me parece que llevo puesto Givenchy Gentleman. Sí, Givenchy Gentleman, eso ha sido lo que llevo. Es que claro, todavía estoy pendiente de la ducha. Entonces, como no me he duchado, estoy pendiente de la ducha. De todas formas, yo cuando me ducho nunca después de la ducha me echo perfume. Me quedo con el olor a limpio del cuerpo serrano, de los geles y todas estas cosas. Pero no me suelo echar perfume, la verdad es que... Bueno, no me suelo echar perfume, no me echo perfume, a no ser que, digo, ducha para dormir. Si es ducha para salir, sí. Pero como es ducha para quedarme aquí en casa, no me echo nada. Me quedo tranquilo, sin olores ni pestes, entre otras cosas, porque tengo que limpiar también un poco el olfato, porque no es lo mismo que estar usándolo de cotidiano, que nadie se dedique a esto, o que se dedique a esto, hay que dejar descansar la nariz bastante. Yo no suelo utilizar, cuando tengo las reviews próximas, normalmente no utilizo perfumes por el tema de la nariz, entonces cero perfumería, y realmente ya estamos, mañana es jueves. Entonces yo a partir de mañana, bueno, ya mismamente esta noche, pegarme en la ducha y ya no echarme perfume hasta el día de grabación, que va a ser el sábado. Sí, el domingo no, imposible. Va a ser el sábado. El sábado me pondré a grabar
pero para eso necesito tener la nariz completamente limpia y no llevar ningún tipo de aroma y tal, más allá del que evidentemente se queda de los detergentes, de los suavizantes de la ropa y tal, pero vamos que no. Anda, estreno el Interdit de Givenchy pour Femme. Uy, qué bonito. Esa me parece que la tengo yo por ahí en el... La tengo. Me dieron una muestra, no sé si he hecho la review del Interdit de Givenchy pour Femme. Pero me dieron un vial. Tengo un vial por ahí. No sé un vial si está rulando por el suelo, por dónde está, pero yo he visto un vial por ahí. Un vial con el blister, con el cartoncito que me regalaron en Druni. Bueno, con algo que compré. No sé lo que compré, me lo regalaron. Vale. A ver, cosas que se vienen. No, no lo voy a decir. Lo diré lo puedo decir en un directo. Sí, en el directo, cuando llegue el momento, pues lo hago en un directo y lo digo. Pero vamos, que no, que son cosas de grabaciones que van a venir, pero que tampoco las puedo decir. ¿Por qué no? Y que lleva el Gary's Den de FOMO, el amigo Soren. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver. Entrando en el tajo y en el tema, hay Daisies de Marc Jacobs que no dije el otro día porque me las pasé por el forro. O sea, directamente es que no tenía ganas de hablar de las Daisy porque siempre me aburren mucho y yo sé que a mucha gente le aburren las Daisy porque la gente... Y estas Daisy están muy graciosas pero son muy primavera, por lo menos los colores son primaverales totalmente. O sea, aquí las Daisy estas son viva la primavera. Daisy Love Glow. Venga, vamos con la primera. Uy, 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 que estoy bostezando. Y no, y es por sueño, pues a lo mejor sea por cansancio. Vale. Vamos a ver con esta Daisy. Esto ha cobrado vida y se ha ido a donde le da la gana. O sea, el navegador ha hecho así, me voy para donde quiero y hago lo que quiero, ¿no? Ah, porque yo lo valgo. Muy bien, hijo, no pasa nada. Tú tranquilo, no te cortes. Daisy Love Glow. Venga, la margarita del amor. Aquí, que es donde... Ezequiel, muy buenas. ¿Qué pasa, majetón? Buenas noches, guapete. Vale, pues entonces vamos a presentar la Daisy esta Glow. Cámara adicional, no. Compartimos pantalla. No hay cámara adicional, no la tengo activada. Que sería la del ordenador. Aquí, Daisy Glow, aquí, y esta es la margarita de la Daisy Love Glow, con denominación Glow. Y lleva unas cuantas noticas, así que, mirad, vamos a pasar a la traducción y así no me complico la vida. Limón, mora, plátanos y bergamota en la salida, con un corazón de clavo, flor del limón y jazmín, y luego pasaríamos a un fondo de almizcle, pachuli y cachemira. Y después de esto sí que tendríamos que venirnos a la Daisy Oh So Fresh Glow, que no sé si lo estáis viendo, a ver si ha cambiado esto solo. Ah, perfecto, vale, guay, esto me gusta a mí que pase, muy bien. Que esta sería la otra Daisy nueva, que... ¿Esto qué es? Esto lo cierro. Vale, entonces aquí estaría la Daisy, que es la que lleva siempre el tapón topetado de margaritas. Te lo lleva patadísimo. Oh, so fresh glow. Vale, pues entonces aquí tendríamos la pera, la grapefruit es el pomelo, pera, pomelo, violeta. Siempre con la raspberry tengo un follón. ¿Esto es fresa o qué es? O mora, es que siempre me lío con esto. Frambuesa, frambuesa. Frambuesa y violeta. Y luego pasaríamos a la mimosa, el cedro y el almizcle. Es que siempre, no sé por qué, pero asocio el raspberry, el frunsberry. Y es que me lío siempre. Fresa, frambuesa, es un coñazo. Me da igual. Me la trae el pairo, pero me da rabia y coraje. Ay, de verdad. La cabeza, cómo operan los pensamientos en esta cabeza. Vale, pues entonces ya pasaríamos a la siguiente, que está aquí. Que sería la Daisy Glow. Esta le he dicho ya, leches. Entonces, ¿dónde está? No, es que son dos Glow. Es que son... Ay, ¿por qué? Ah, pero esta no. Esta es la que tiene también... Esta tiene las margaritas así de canto en la botella. Que es la Daisy Marc Jacobs Glow. Esta es Glow a secas. La otra no es Glow. La otra lleva algo más. Vale. ¿Veis? Ya estamos aquí los strawberry, el blackberry y el no sé qué. ¿Veis? Sí, por eso me confundo. Por strawberry, blueberry, blackberry me lío. Siempre me lío con eso. No sé por qué, pero me lío muchísimo. Bueno, tendré que repetirlo en un papel 200 veces. Fresa blanca. ¿Esto qué es? Fresa blanca. ¿Qué es esto? No existe. Ah, pues nada, pues será fresa blanca.
White strawberry. Vale, pues nada, pues fresa blanca, caléndula y violeta. Y luego meteríamos maderas blancas y vainilla. Ah, perfecto, pues ya está. Dejamos de compartir porque se acaba lo que se daba. No sé. Yo sí, por eso le meto al traductor y fuera, pero siempre me lío. Estoy siempre con la cabeza que la strawberry, la blueberry, la blackberry y al final la blackberry. Qué bonita la blackberry cuando existía. Pero bueno, se fue, ya desapareció. Desapareció, se la comieron, la absorbieron. Bueno, no sé, estarán haciendo desarrollos de seguridad y esas cosas. Vale, tenemos también otro Parfums de Marley que hace muy poquito sí que estaba como. Es que además estaba anunciado como una filtración y ahora ya es un hecho, una realidad que está aquí la nueva Balaya Exclusive. ¡Oh! ¡Oh! Que se me abre la boca. Balaya Exclusive. Venga, vamos a compartir Balaya Exclusive. Y Balaya Exclusive, que tengo que meterme yo aquí en la presentación y compartimos la pantalla. Venga. Balaya Exclusive. Aquí está. Compartimos. Esta es la Balaya Exclusive. Aquí todo transparentosa, así con esos tónicos, todo blanco, es así como todo muy blanco, muy transparente, muy cristalino. Y las notas que nos da Balaya son las Next. ¡Ay, Quentin! El Quentin, maldichos. Ventin. ¡Ah! El Vestes Ventan. ¡Ah! ¡Bish! Vale, bergamota, mandarina y almendra en la salida con flor de azar del naranjo, flores blancas y notas empolvadas. Luego pasaríamos al fondo de Aquila Gabut, Ambroxan, sándalo y vainilla. Aquí no he metido el traductor, pues ¿para qué? Voy a meter el traductor si se entiende perfectamente. Vale, pues listo. Ya está. ¿Hay algo más por aquí? No. Pues ya tenemos la balaya. Balaya para todo el mundo. Vale. Cerrando aquí, que es gerundio, y no habéis escrito nada. Hoy tenéis. Uy, qué corto va a ser el directo de hoy. Uy, va a ser el directo media hora. Media hora de dialéctico. Oye, no pasa nada. Si dura media hora, que dure media hora. Sin ningún tipo de problema. Voy a echar un vistazo a ver si encuentro alguna noticia. Y si no, ya paso a lo que sería la noticia que he puesto en la miniatura, que vamos, es una tontería, pero no es una tontería porque menudo mangoneo que tienen los políticos absolutamente en todo. Vale, pues estoy mirando aquí una página web y aquí no hay nada. Y ahora me voy a venir para acá. Y aquí está. Vale, pues resulta que Shein ha fichado al exministro francés Christophe Castaner como nuevo activo en su o dentro de su juego político. Castaner creo que es un tío guapetón, ya lo he visto en la miniatura, me parece que lo he puesto en la miniatura, creo, no lo sé. Tiene 68 años. Está muy bien conservado, claro, no está trabajado. ¿Qué quieres? Vale, pues nada, resulta que la plataforma anunció el fichaje de Castaner en un comunicado de prensa publicado el 6 de diciembre en su página web. Y ahora lo publican aquí porque como no tienen noticias vamos a decir, venga, pues lo publicamos ahora, pero el día 6 se hizo público. El caso que ha salido publicado con fecha de hoy, de ayer, de antes de ayer o del otro día. ¿Esto qué fecha tiene? Fecha 24, ¿vale? Yo llevo también un poco de retraso, porque yo tengo mis cosas, en fin, y tampoco hay directos todos los días. Vale. El comunicado fue notificado por el medio de comunicación La Lettre. Qué bien hablo francés yo. Que destaca el nuevo papel del consejero independiente de un comité regional de estrategia y responsabilidad corporativa, del que también es presidente independiente del Gran Puerto Marítimo de Marsella. Dios mío, Castaner, ¿qué estás pillando de pasta aquí por ser consejero independiente? Castaner, te estás hinchando los jodidos bolsillos. Y presidente, espérate que todavía sigue, y presidente del Autoreuters et Túnel du Mont Blanc, o sea, más todavía. Aquí ya de principio sale el sueldo de Shein, el sueldo del puerto marítimo y el sueldo del túnel. ¿No? ¿Estoy contando bien? 3 sueldos. 3 sueldazos descritos en el artículo. O sea, y luego aquí uno haciendo directos en YouTube mientras que el otro está durmiendo y ganando pasta más todavía que, vamos, es más que el eBay. Seguro. Este gana más dinero que cualquier youtuber influencer. Pero con diferencia.
3 pedazos de jornales. Esto no es gratis, ¿eh? Vale, las declaraciones a BFM Business dice que el ejecutivo francés explicó que estaba asesorando a Shein sobre su dirección estratégica en Europa para participar para garantizar que el grupo va más allá en cuanto a su impacto social y medioambiental. Sí, sí, claro. A quien se ha apresurado, dice, hay quien se ha apresurado a señalar que como actor en la escena política, Christophe Castaner solía prodigarse en discursos a favor de Made in la France. O sea que fijaros qué fácil. Ponen un cheque y ya no eres Made in la France, eres Made in China. Totalmente. Hay don dinero que lo puede todo. El artículo es súper largo, paso de leerlo, pero simplemente es para referenciarlo, porque ¿para qué le voy a dar yo más reparandoria a todo esto? Porque, entre otras cosas, como se quedan sin artículo, porque el artículo es lo que es, se ponen a hablarnos de Shein, de los problemas que han tenido, de un poco de historia de Shein. No, no quiero más historia. Esto es lo que es y es lo que hay. 3 sueldazos que tiene el colega. En principio. Porque según... ¡Hombre, Ignacio! Más bonito que todas las cosas, mi Ignacio. I love you. Está lleno de bultos y de músculos por todos lados. Más bonito que todas las cosas. Vale, ya está, basta, es suficiente. ¡Feliz Navidad, Ignacio, hijo mío! Bueno, ya lo sabes porque yo te felicito. Dice que nos dé algo leche. Sí, nos va a dar una leche. El Castaner nos va a dar una leche. Eso es lo que vamos a pillar. Una leche, porque otra cosa no vamos a pillar, ¿eh? O un resfriado. Pero vamos, este tío... Qué morro que... Por eso digo que, a ver, los vínculos de la política con todo están en todos lados. Allá donde puedan pescar, allá que se meten de cabeza y de lleno. Es que se meten. O sea, sin más historias. Donde estén, allá que van de cabeza. Y van de cabeza, pues llevándose pues consejeros delegados, independientes, asesores de no sé qué, asesores de no sé cuántas. Yo es que soy aquí representante de no sé qué. Bueno, claro, tú tienes ahí un pedazo de sueldo porque tú esas cosas no lo haces. Y a lo mejor solamente tienen que ir a una junta directiva 2 veces al año. O sea, no es tontería lo que estoy diciendo. 2, 3 veces. Vamos, que si van o no van, puedo decir luego, no es que estoy malo, me duele la garganta. Cof, cof, cof. Y ya ni van ni eso. Y siguen cobrando, ¿eh? Así que, ojito, cuidado. Me parece súper fuerte. O sea, encima, pues como dice el artículo, este tío que defiende el Made in la France y luego resulta que es ahora Made in la China. ¿Por qué? Por el taco que ponen encima de la mesa. Si es que no es por otra cosa. Ya está. Dice, lo han untado pero bien, de pasta, pero de pasta gansa. Está bueno, ya quisiera yo estar untado así. Madre mía, luego estoy deseando a ver si hay alguna empresa que me quiera hacer una colaboración pagada, no sé, que tenga que facturar algo. El asesor dice, no haces facturas tú, digo, ¿yo para qué? ¿Yo para qué? Si yo las facturas que hago es porque yo estoy comprando, pero vamos, no porque yo esté facturando. Si la gente no quiere colaborar con el Orgaz, no soy un canal de paga. No quiere pagarme nadie, o sea, esto es un desastre. Es un desastre. Yo digo, bueno, a ver si alguien me coge, me llama y queremos hacer una colaboración pagada contigo. Te vamos a pagar 8.000 euros y ya sabes que... Y yo, 8.000 euros ya mismo, venga, con los ojos cerrados. ya. Llama a mi asesor. Oye, nene, escucha, hazme una factura por valor de 8.000 euros. Que yo no sé hacerlas, nunca las he hecho. Bueno, sí las he hecho, no nos vamos a engañar. Pero que en esta andadura, bueno, sobre todo con el tema del perfume, pero en esta andadura últimamente no se hace nada. Y colaboraciones pagadas nunca. A mí nadie me presenta el taco encima. Luego, ¿quién fue? Los de Shein, me parece que Shein paga o no sé, tiene un porcentaje con los que son muy famosos y tal, me parece que tienen un porcentaje y les dan pasta, ¿eh? Los de Shein, los influencers que salen con cosas de Shein, les pagan, porque a mí me mandaron una carta para tantearme el terreno para saber si cobraba o no cobraba o dejaba de cobrar y evidentemente les dije que sí, esto lo he contado en un directo, ¿eh? Y esto es como lo de los colchones. ¿Es que quieres hacer colchones? Pero si es que mi canal es de perfumería. Como mucho sí que efectivamente puedo meter cosmética sin ningún tipo de problema. Yo puedo meter cosmética aquí, la que sea. Pero es que es un canal cosmético. Yo no me voy a poner a sacar cacharros para almacenar en la cocina, ni artilugios para poner... No sé, podría sacar también ropa. Sí, porque ropa también venden, claro, por supuesto, y sobre todo sí, eso es de ropa. Pero el temo y todas estas cosas, yo no pillo nada. Es que no pillo nada, soy un pobre desgraciado, estoy muerto de hambre.
Nadie quiere hacer nada con el orgaz. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No quieres hacer nada, pues que no lo hagan. ¿Qué remedio? Toca esperar. En fin. Lo que hay. Lo que hay. Bueno, pues me parece que con respecto a novedad... Ay, espérate, voy a abrirme aquí. Porque el chiquillo igual me ha escrito algo. Ah, no, esto es un mensaje de mi mana. Vale. Vale, esto no, esto no, esto no. Soren, te voy a mandar un WhatsApp, pero para que se quede tu WhatsApp el primero, ¿vale? Mira, Soren está escribiendo. Pero es para que se te quede el primero porque tengo un montonazo de WhatsApp que he recibido con todo el tema de la Navidad, Navidad. Vale, gracias, Bonico. No, voy a echar un vistacico a las noticias así por encima, porque la verdad es que... ¡Ay! Algo que podría hacer, que... bueno, no, pero no voy a saturar... Bueno, el ordenador este no se satura, esto funciona como un tiro. No, que tengo el vídeo editado para mañana, ¿eh? El vídeo editado para mañana. Y lo publicaré esta noche después del directo sin ningún tipo de problema. Se me ha metido la manía. Yo no sé qué narices, dónde lo estoy escuchando. Esto lo estoy escuchando yo en algún sitio, de algún canal que sigo, porque no paro de repetir sin ningún tipo de problema. Me he dado cuenta de que en el vídeo de mañana no paro de decirlo. Y ya estamos con las coletillas. Ya estamos con las coletillas, Orgaz. Es una puñetera esponja y esto lo he tenido que estar viendo en algún canal, seguro. Porque la televisión aquí en casa ni se ve y estoy siempre con él sin ningún tipo de problema. Y esa es la coletilla de ahora, sin ningún tipo de problema. Digo, bueno, pues nada, pues sin ningún tipo de problema. Aquí no hay problemas. Ay, las cabezas, cómo operan. Y lo gracioso es que no sé dónde lo he visto. Pero eso tiene que ser algo método. Eso tiene que, cuando se mete así de esa manera en la cabeza es porque se esponja. Eso ha sido algo sponge. Vale, os recuerdo que los que estéis aquí, pues si os suscribís al canal, activáis las campanas para las notificaciones, pues mejor que mejor. Si dais al like al directo, pues ¿qué más quieres? Porque es que, vamos, que el like en el directo, eso es fundamental y crucial. Venga, vamos ahí. Hombre, que se note ahí la familia orgásmica fuerte. Silvi, buenas noches, bonica. Graciosa mía. Los hauls de ropa de Shane en YouTube son súper famosos. Luego te lo devuelven todo. Sí, pero primero tienes que hacer la inversión de la compra para poder hacer los vídeos. Pero no, escucha. Pero que no hace falta devolverlo, que te lo puedes quedar, porque si tú mandas los estadillos a... O sea, es que ellos lo que hacen, es que lo sé, te mandan un PDF. Si entras a colaborar con ellos, te mandan un PDF, es una ficha de PDF que tú rellenas con los artículos que quieres de la página web, ¿vale? Entonces, pero los artículos que te mandan los puedes quedar, tú no tienes por qué devolver absolutamente nada, porque a ver, estoy hablando de que ellos no pagan un céntimo. O sea, son colaboraciones, ahí no hay nada. Shane te lo manda, tú eliges lo que quieres de la web y Shane te lo manda, con lo cual no devuelves nada. Otra cosa es que los pequeños youtubers o quien no tenga colaboración, pero le funcionen muy bien esos vídeos, compren para luego devolverlo. Hacen el vídeo y luego lo devuelve. Claro. Gracias, Tabilico. Muchísimas gracias, Bonico. Gracias por el like. Ese es el tema. Pero vamos, que en principio que no os penséis que un influencer que hace una colaboración tiene que devolver o no devuelve nada. Al contrario, si le mandas las cosas gratis y luego tiene familia, pues lo coges y lo regalas. Claro, y te salvan las fiestas navideñas. Y los regalos de Navidad los tienes cubiertos. Pero vamos, pero del tirón. Ya te digo yo que lo tienes cubierto del tirón, porque son colaboraciones que a ti no te cuesta un céntimo. No tienes nada que devolver. No tienes nada que devolver. Pero claro, luego resulta que están los pobreticos, los canales como yo, que no tienen colaboraciones, que dicen, te apetece hacer un haul de algo, un haulín, como yo le digo, son los haulines. Haces haulines y compras, pero si lo puedes devolver y te devuelven el dinero, a tomar viento. Lo coges, lo devuelves todo y que te reembolsen el dinero. Y ya está. Es como una inversión de rebote. O sea, yo invierto, pero te lo devuelvo, ¿eh? Tú no te enteras. A mí esto no me gusta, lo que me he comprado. Y con la misma lo devuelvo y a tomar viento. Y si entre medio pues hay algo que te puede hacer gracia, pues te lo coges y te lo quedas. Pero lo demás, pagado, claro, porque ahí está pagado. Pero lo demás, ya os digo yo que todos estos que se ven no pagan un céntimo. ¿Qué va? ¿Qué van a pagar? La Silvi felicitando la Navidad. Ole ahí.
le han regalado White Line de Steel Lauder, que le encantan sus aldehídos. Oye, tú eres una borrachuza, que te gusta la cosa potente, te gusta la cosa potentica. Silvi, hija mía. Muy bien, pues a disfrutarlo, ya está. Si además, si cuando te lo regalaron es porque sabía que te gusta ese perfume. Eso me refiere a que donen las cosas para que les cueste pasta y de pequeños nada. Ah, que lo hacen... Para que les cueste pasta. Pero vamos a ver, es que no tiene sentido. No entiendo. Si son grandes y son colaboraciones, de verdad que a mí me lo mandó Temu. Shane no me ha mandado nunca nada, pero Temu sí. Temu me mandó un correo, ¿eh? Bueno, me ha mandado varios correos Temu, pero ya menos mal que aquello se paró. Una vez que les contesté, ya me dejaron en paz. Les contesté, les dije, escuchadme, yo me vendo por este dinero, a que no queréis colaborar conmigo, y efectivamente no quieren colaborar conmigo porque les cuesto pasta. Entonces, es claro, si tú me dices que quieres colaborar y que me vas a pagar los vídeos, pues vas a pagarme lo que cuesta un vídeo del Orgaz, ni más ni menos. El tiempo, el gasto electrónico y el gasto de corriente y el gasto de mi garganta, el gasto de todo. Y ya está. En fin. Hola, Graviel hermoso. Muy buenas. Uy, Alaska, qué frío. ¡Qué frío! Oye, oye, qué gusto. Me gusta a mí el frío, ¿eh? En verano, cuando sea verano aquí en España, voy a ir yo a Alaska. Porque seguramente va a ser cuando yo voy a estar cómodo y bien. No aguanto el calor, me da un asco y me muero. Y tú estarás deseando lo contrario. Tú estarás deseando irte a un sitio cálido, ¿eh? Para ponerte desnudo. Pero yo no. Lo siento. No, lo siento. Yo necesito frío. A mí el frío me activa, el verano no lo aguanto. Y aquí que estamos en el desierto, como que el que dice, ya va que quieres más. Eh, por tu culpa tengo mucho cumplido. Saludos desde Alaska, Minnesota. Capuchito. Ay, tú sí que eres un capuchito. Vale. ¿Y qué hace Gabriel en Alaska? No, a ver, ¿qué haces? ¿Sacas petróleo? ¿Buscas diamantes? ¿Estás buscando yacimientos vikingos? ¿Qué estás haciendo por allí con el frío que hace, hijo? Por Dios. ¿Qué hace alguien que se llama Gabriel Álvarez en Alaska? ¿Qué hace una persona que se llama Gabriel Álvarez en Alaska? Yo necesito saberlo. Seguramente eres científico. Eres científico y estás allí haciendo espeleología, visitando cuevas y cosas de esas de hielo. Pero estoy inventando todo lo que te pasa. Vale, venga. A ver, salgo de aquí de esta publicación. Y no sé si tengo por aquí algo interesante. La verdad es que no lo sé, porque estas noticias están sin actualizar, pero de la muerte. Seguimos con el tema de Marie Claire. Nada, eso es súper antiguo ya. Bueno, L'Oreal, esto no lo dije. L'Oreal que adquiere la marca surcoreana de cuidado para la piel Dr. G. Yo no la conozco, la verdad. Pero L'Oreal ya metiendo el hocico por allí en las Asias, en las Coreas. Ay, es la K-Beauty. Bueno, la K-Beauty de aquí en España, la K-Beauty allá anca las internacionales. Vale, Douglas presenta resultados y ya salen del pozo, gracias a Dios, de los perfumes. Los dueños son Parfum Dreams. Así que Douglas crece un 8,7% hasta los 4.450 millones de euros. Yo que me alegro, después de todas las reconversiones y todo el follón que han tenido que hacer para salir adelante, porque menuda tela marinera, ¿eh? Así que... dice... Jack, ya lo sé. Lo que pasa es que yo no he querido ir a lo fácil. Yo no he querido ir a lo fácil. No he querido ir a lo fácil porque ayer. Es que Alaska está llena de doctores. No. No. Gabriel no es doctor. Es científico, estoy seguro. Porque no creo que se ponga a repartir pizzas en Alaska. ¿Te imaginas? Con la moto, todo lleno de hielo por todos lados. Menudo patinazo, calla. Bueno, la moto puede ser una moto de nieve, claro. Porque otro tipo de moto no puede ser. Habrá reparto así en moto. Sí, tiene que estar chulo. ¿En qué trabajas? Soy repartidor de pizzas en Alaska con una moto de nieve. ¡Wow! Eso sería lo máximo. ¿A quién tengo aquí? Ay, a la gordita. Tengo a la ursita, a la negra.
Gracias, Dionisio, por esos 20 ARS. Gracias, majete. Muchísimas gracias, hermoso. Aquí está. Super sticker de Dionisio. Muchas gracias, salao. Algunas veces salao, no siempre. Hombre, Miguel Ferreira, muy buenas. ¿Qué tal? Feliz Navidad, bonico. ¡Viva México! ¡Leñe! ¡Viva México! Y aquí, venga, por aquí, vamos a echar por allá. Y, a ver, noticias. Noticias. Oye, aquí siempre sale algo maligno. A ver, siempre, aquí en estas publicaciones de aquí siempre hay algo maligno. A ver si hay algo maligno por aquí. Ah, todavía están... Nada. Aquí no hay nada. A ver. Esto lo dije ya de lo de... Tous... Nada. Nada, esto ya está hablado en el canal. Madre mía, pues entonces no hay nada maligno. Si me meto en la página de salud y nos ponemos todos los pelos de punta ahí, la gente en Navidad vomita y se pone muy malamente. Porque come mucho. A ver. No, esto paso. ¿Esto qué tiene que ver con la salud? A ver, ¿esto qué tiene que ver con la salud? A ver, salud. Ah. Dice, sí puedes disfrutar de las comidas navideñas sin remordimiento ni culpa, según entrenador personal, claro, pero luego tienes que tener un entrenador personal. ¡Ah, que no! Ay. El error que no debes de cometer. Tonterías, aquí, esto nada. Bueno, estoy mirando a ver si hay cosas malignas, pero no. ¡Ay! Dice, los tratamientos estéticos arrasan el 2024. Expertos vaticinan lo que está por venir el 2025. Uy, fíjate tú, pues si todo el mundo quiere hacerse lo de la Lindsay Lohan. O sea, es que está todo el mundo que quiere hacerse lo de la Lindsay Lohan, lo de la Cristina Aguilera y lo de la Donatella. Está todo el mundo con eso. Está todo el mundo liado con eso. Todo el mundo. Pero todo Cristo bendito. A ver, lo que dice aquí, rellenos con ácido hialurónico usados para restaurar el volumen perdido en mejillas, labios y otra zona del rostro. Esto no es cierto porque el ácido hialurónico está en desuso completamente. Ahora están los redensificantes, no esto. Yo creo que se han equivocado, me he metido la pata porque están reestructurantes tensores y estas cosas. Pero tensores no de que te metan los hilos, que también están de moda, sino que... Hoy el doctor Ortega lo ha explicado muy bien. Son pinchazos. Pinchazos que te dejan la cara en su sitio. Pero vamos, básicamente lo que se ha hecho la Lindsay Lohan, la Donatella y tal, es que se han hecho un estiramiento. Se han estirado la pelleja. Además, a la Lindsay, si os fijáis, en la zona de la oreja se le ve perfectamente la cicatriz. Porque como últimamente siempre sale con el moño ahí todo tirado, se le ve la cicatriz. Y yo le he visto ya unas cuantas publicaciones que se ve la cicatriz perfectamente. La lleva por delante del lóbulo de la oreja. Toxina del Botox, vale, también llevan Botox, el clásico, y los tensores, una alternativa no quirúrgica para mejorar la firmeza de la piel, peelings químicos para renovar la piel, esto me lo he hecho yo, y tratar imperfecciones como manchas y marcas del acné, dice tratamientos corporales, radiofrecuencia, criolipólisis, que son unos que no son invasivos y sirven para remodelar el cuerpo y eliminar la grasa localizada. Bueno, depende del colágeno que tengas tú y tu piel que le tengas en su sitio. A ver, en lo que está por venir, venga, a ver. No me lo dice. Dice lo que está por venir. Me cuenta un rollo aquí patatero de nada. Pero vamos, que todo el mundo quiere hacérselo a la Lindsay Lohan. Eso está más claro que el agua. Bueno, ya te digo yo. Me ponen los moteros, dice Jack. Hombre, depende qué motero, es que hay de todo. Dice, se han puesto la sustancia, ¿no han visto la película? Sí, pero no es la sustancia, es que realmente lo que han hecho ha sido eso, se han pegado todas un estirón. La chiquilla esta, la cantante, la que he dicho antes del nombre, lo que ha hecho ha sido perder un mogollón de peso exagerado, pues se ha metido se ha estado inyectando el cacharro ese, el Ozempic, y ha perdido un huevazo de queso. Estoy pensando en queso. De peso. Ha perdido un huevo de queso. Voy a tener que comprar queso. Se me va a quitar el antojo. Pero lo que tiene es un estiramiento. Y luego, aparte, las fotografías van todas con filtro. Realmente no estamos viendo qué es lo que hay ahí. Que me quedé muy pillado también porque resulta que he conocido a una mujer que influencer y
mm, me he quedado muy flipado porque todas las publicaciones que hace, yo no la conocí. Ella me conoció a mí, pero yo no la conocí. Nos seguimos mutuamente y se me planta delante y me dice, hola Javier, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién eres? Y yo, soy tal persona. Y yo, ¡ah! Me callé. Me tuve que callar y no decir nada ni mu. Oye, el queso me encanta. Me da igual cómo me lo des y cuanto más podrido, más rico está. Y si es Cabral es mejor. A ver, es que no la reconocí, pero es porque no veía reflejada la cara que sale en las redes, ¿eh? Me quedé loco, loco, me callé, no dije nada. De hecho, no estoy mencionando ahora a nadie, ni dando nombre ni nada, por lo mismo, pero cuando la tuve delante enfrente dije, ¿pero esto qué es? Bueno, lo dije no, me lo pensé, hice así, un acto de constricción, retrospección, y dije, que no, que me dije, madre mía, tía, yo pensando, tía, ¿por qué pones tanto puto filtro? Claro, si tiene el mogollón de seguidores que tiene tan exagerado, no me extraña, pero es que no es ella. O sea, ella será la voz y la voz tampoco, porque es de Murcia. Si eres murciana, pero murciana, y claro, luego te la ves hablando, ay, tocina, y dices, pero tía, pero la cara, y digo, madre mía. Que se nota que los vídeos, cuando sacan los vídeos en las redes, no está en YouTube, ¿eh? Esta mujer no está en YouTube. Cuando sacan los vídeos en redes, ves el jeto y dices, lleva filtro, porque es evidente que lleva filtro. Lo que no sabía yo es que hubiese metido ese cacho de filtro tan sumamente bestia pero súper bestia, ¿eh? Súper bestia. De hecho, yo ahora mismo tengo puesto filtro. Que lo sepáis, pero es un filtro que sale el orgasmo, pues como yo soy. Pues yo no me escondo. Pero que... A ver, voy a quitar el filtro. Venga, ahora sale un espantajo. Pero es que he puesto el filtro porque me suaviza la piel. Pero vamos, que muy fuerte la colega con el... A ver, pongo el filtro sobre todo por el tema de los reflejos de las gafas. Pero a mí me la pela. Pero cuando veis cualquiera y la tenéis delante, cualquiera o tíos también pasa exactamente lo mismo, los tenéis delante, dices, no son ellos, o sea, ojos raros, morros raros, mandíbulas raras, todo muy raro, la piel como muy rara, todo rarísimo. Pero yo cuando conocí a esta señora, bueno, porque se puso delante mía y dijo que soy yo, dije, madre mía, Virgen Santa del Amor Hermoso, Jesucito de mi vida. Flipante. Flipante, pero real como la vida misma. Así que, bueno, que cada cual haga lo que quiera con su imagen y con lo que sea. Yo ahí no me meto. De hecho, yo uso filtro, pero vamos, que lo uso por el tema de los estos, que a mí me la pela. Enrique, Bonico, ole ahí mi cowboy. Me gustaba mucho cuando tenías la fotografía de perfil con el sombrero de cowboy. Mucho. Tenemos ya a alguien en Alaska que vende pizzas en Alaska con la moto de nieve. Ya me estoy metiendo yo. Ya me estoy metiendo yo con Gabriel, con el chiquillo, pero ya es que me ha dado juego. Y contigo siempre, Bonico. Cosa más bonita que crío. Vale, pues, Ignacio, que no te sientes mal. Y Misore, que no os pongáis celosos, no os pongáis celosos. En Japón salió un caso que el influencer resultó ser un hombre y salía con un filtro como mujer, Dios mío. Pero si de eso tiene que haber 800.000 casos. Javier Glowrath, sí, como el perfume de la Daisy Glow, el Daisy Glowrath, Daisy Glowrath. En fin, Ignacio, me debes una fotografía en paños menores por el Instagram para todos tus seguidores. o, o, Ignacio, escucha, yo con que sea una fotografía en la que estés envuelto, pero de contorno de cintura, no te envuelvas de entero del todo, con una toalla húmeda, mojada,
Ese sería un sueño muy orgásmico, Ignacio. Si me la mandas me quedo muerto. Mejor, ¿qué regalo de Navidad me ibas a dar, Ignacio, hijo mío? ¿Qué? Y ahora me dirás, es que no estoy ahora mismo como estaba antes. ¡No! Me da igual. A ver, sigo leyendo, no sé ya ni por dónde voy. Ya nos ponemos con cosas sexosas y ya no sé por dónde voy. Bueno, esto era de L'Oreal, por aquí fuera y ya está. Paso de esto. Porque lo que hay que hacer es cuidarse, alimentarse bien y hacer deporte. Siempre. Y ya está. Todo sanísimo. Enrique dice listo. Ay, qué bonito que es. A ver. A ver. Enrique. Es que está muy gracioso este crío. Con su sombrerico ahí. Hombre, el sombrerico de vaquero ahí a tope. Más gracioso de todas las cosas. Míralo. Ahí. Hombre. Lo que pasa es que me empecé a meter con él y me quitó el sombrero, me lo cogió y me lo quitó. Dice, a ver, dice, ya lo cambié, mi estimado, el guapo de sombrero. No, guapo está con sombrero y sin sombrero. Eso es así. Chicos, 12 likes. No, hay más likes, ¿eh? A mí me salen 26 me gusta, ¿eh? Me salen 26 me gusta y de momento en el directo han entrado 200 personas. He entrado y salido, mantenido y tal, 200 personas, ¿eh? En el directo ahora mismo, de momento. Pero vamos a ver, que más que nada, de verdad, el entrar aquí a hacer el directo sobre todo es para saludar y estar un ratillo, pero sin más historia ni más follones, porque yo sé que evidentemente... con las fechas que estamos, todo el mundo estará con la cogorza todavía, con la hincheta a comer. Habrá gente que se sienta mal del estómago, que tenga cagalera y estas cosas, porque es normal, no estamos acostumbrados a meternos semejante inyección de alimentos por la boca, por los ojos y por cada poro de la piel. Y las personas se ponen malas cuando no saben comer y comen por los ojos, comen por la boca y por los ojos, y al final pues te pillas el empacho de tu vida. ¿Qué es lo que suele pasar? ¿He cenado, por cierto? No, no he cenado. Y debería de cenar. No me voy a saltar nada. No, no me la puedo saltar. Por sí que he comido, pero tampoco que me haya pegado. Yo no me he pegado el atracón. No, hoy no me he pegado el atracón. Y me tengo que hacer la cena. Lo que pasa es que me voy a hacer una ensaladica. Voy a cenar ensalada. Voy a hacer una buena ensalada. Dice, mañana los canelones. Pero serán los canelones que te han sobrado de esta mediodía o de anoche. Ay, Dios mío de vida. Dice, espérate que aún queda el 31. No, en casa normalmente las cenas del 31, porque yo no salgo de fiesta ni nada de eso, desde hace ya un montonazo de años, son, a ver, no son tan copiosas como las del 25. En casa las cenas del 25 son las que son muy peligrosas. Las cenas del 25 son peligrosas porque mi madre, mis hermanas, todo el mundo se vuelve como todo muy loco ahí cocinando y cocinando. Y digo, le han puesto la maquinaria en marcha de cocinar y venga todo el mundo a cocinar y al final te encuentras con un montonazo de comida y te encuentras con pues eso, que te sobra comida por todos lados y te sale la comida por los ojos. Esas son las comidas peligrosas en casa. Pero la del día 31, no. Y la comida del día 1 es una comida que son las albóndigas de toda la vida, aquí las pelotas murcianas. Pues eso es, se hacen las albóndigas con el cocido y tal, y esa es la comida. Sin mucha historia, hombre, evidentemente pues pones ahí pues un picoteo y tal, pero no es algo que sea en plan voy a pegarme el atracón de mi vida, Dios mío de mi vida, me sale la comida por los ojos, no. La comida fuerte, o sea, la cena fuerte fue anoche, y ya ves tú, de todas formas, es que me parece una... por lo menos en casa cenamos temprano, ¿eh? A las... no sé si eran las 8:30. Yo creo que serían sobre las 8:30 aproximadamente o por ahí, cuando ya estábamos en la mesa cenando con tranquilidad para luego darle tiempo de reposo y que bajara la comida. Pero vamos, que tampoco fue... Es que sabes lo que pasa, que la mesa se llena de picoteo y entonces te pones a picar, te pones no sé qué y al final terminas con... Te sale todo por las orejas, porque te sale la comida por las orejas. Jack dice, no, que mañana hay fiesta en algunos lugares. ¿Cómo?
Por San Esteban se comen canelones. Tradicionalmente se hacen con el resto de la comida de Navidad, con los restos. No, en casa es que no. No se hace eso, no se hacen canelones. Qué coñazo hacer canelones, por Dios. Calla, 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 calla. Esto, a ver, ¿quién se pone a hacer? Yo qué sé. A mí me da una pereza. Voy a hacer croquetas con las sobras del cocido. Y te pones a hacer las croquetas. Calla, calla, calla. Qué castigo, que no, que no, que no. No, y además que hacer, venga, una capa de ahora de la capa del canelón, otra capa de carne, otra capa del canelón. Qué coñazo. Que no, que no, que no, que no, que no. Déjate, déjate. Aparte, eso sí que engorda un huevo, porque encima lleva ahí toda la grasa del queso ahí que está de rico que te mueres. Y ahí, y toda la grasa de meterlo todo ahí refrito ahí. Venga, vamos a meterlo ahí. Qué bueno. Se nota que no he cenado. Se nota que no he cenado. Y ya son las 12. Pues son casi las 12, ¿eh? Son casi las 12. Ojito, cuidado, ¿eh? Este año se ha puesto de acuerdo para... a ver. Este año se han puesto de acuerdo para cebarnos a canalones, no canelones. Llevo 2 días seguidos, madre mía, pero es que eso engordan muchísimo. O sea, no engordan. Engorda el que se los traga. El que se los traga, sí. Pero vamos, calla, calla, calla. Dice, las croquetas de cocido, el Corte Inglés, las recomiendo, están brutales. Ignacio, tienes que cuidar la dieta. Tú no te pongas a comer cosas de esas, que eso es maligno, eso es maligno. Que vas a perder los bultos del cuerpo. Y eso no puede ser, que a mí me gusta con tus bultos, con todos, los de arriba, los de abajo, los de en medio. No, no comas tantas albóndigas, tantas pelotas del Corte Inglés. Bueno, estamos hablando de croquetas. Las croquetas, ¿eh? Ignacio habla de croquetas, no de albóndigas. Croquetas. Yo no soy muy croquetero, la verdad. Pero bueno, habrá que probarlo. Dice, luego se quema, sí, claro, pero se quema, no me digas tú, porque yo me estoy pegando doble paliza en el gimnasio. He ido, ¡ay, ay, 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 qué gracioso! Hola, José, mi fisio. Me ha destrozado. O sea, el hombro. Bueno, el hombro. Todo, dice, como me dijo a mí, tú no sabes lo que es el hombro. Yo te voy a presentar a tu hombro. La otra vez se me subió encima. Esta vez ha sido algo absolutamente brutal. O sea, yo ya no sé si se puso de pie. Pero los gritos, eso ya fue nivel máximo. Y es que primero me hizo, como aquel que digo, la preparatoria. Dejadme porque tengo que ver, porque no me acuerdo cómo es. Espinal puede ser músculo del... A ver, ¿es el espinal superior y el espinal inferior? Es que no me acuerdo. A ver, es espinal dorsal. Me parece que era el espinal, puede ser. A ver, esperaros. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que lo estuve mirando, pero hace falta espinal. No, es que no voy a quitarlo del espinal. Músculos de la espalda. Porque no me acuerdo concretamente. A ver si lo encuentro. A ver, aquí. A ver si esto se puede ver medio bien. A ver, gestionar opciones. Sé que es superior e inferior. Pero quería buscar la fotografía con los nombres, porque si lo veo me voy a acordar perfectísimamente. No es el espinal, era otra cosa. Era superior e inferior, pero no me acuerdo lo que era. Aquí no es, esta página no es. Uy, voy a buscarlo, ya me he picado. Ya cuando me pico, ya me sale. No era de las... Voy a poner del hombro, porque realmente lo que es el hombro. A ver, esto lo quito. A ver. Ya está, el supraespinoso. Vale, vale. Y el infra. Eso era lo que tenía. Lo tenía, ¿eh? Porque la verdad es que el hombro lo tengo súper bien. Pero súper bien. Lo que pasa es que estoy muy dolorido. Iba a decir otra vez súper. Estoy muy... ¡Hola, Christopher! ¡Pichurrín! ¿Qué pasa, bonico? ¡Ole, ole, ole, ole! Muy buenas, Christopher. El Burning Man. Pues eso, ya está. Esto era lo que tenía
fastidiado nivel máximo. Nivel máximo, o sea, muy bestia. Y me dijo que el bíceps también se me había como desencajado o salido de la línea o algo así, no me acuerdo, es que ya no me acuerdo de eso, pero el bíceps también lo tenía tocado. Y entonces eso hacía que el supra y el infra estaban jodidísimos, que fue lo que me recolocó y se llevó a su sitio. Y para eso tuvo que hacer una fuerza enorme, enorme. O sea, me clavó los dedos, eh. Cuidado que no nos flipemos, que estamos hablando de gente profesional. Y, y Dios mío de mi vida. Luego le pregunté, digo, ¿esto tendrá algo que ver? ¿Los rotadores los tendré fastidiados? Y me dice, no, no tienes fastidiados los rotadores. Dice, hombre, todo influye un poco y al final siempre termina tocándose una cosa o la otra. Dice, pero realmente lo que te pasa es que tenía primero que tocarte por un lado, o sea, me refiero a la primera sesión, y ahora en esta es cuando realmente vamos a meternos donde me tengo que meter. Así que prepárate para lo que viene. Y no estaba preparado. No estaba preparado. De hecho, esto fue el día 24. ¿Cuándo fui? El martes. El martes 24. Y tengo todo lo que es el hombro y que sigue siendo hombro, pero no la parte de la espalda. Lo tengo como si me hubiese liado a hostias con alguien. O sea, me duele de que alguien me hubiese estado pegando palizas, pero sin embargo ya no me duele. De vez en cuando me chasquea un poco y tengo que repetir ya sesión el día 2. El día 2 tengo que volver, pero ahora ya de momento es recuperarme de todo el mogollón que llevo, porque el trajín que me metió, os puedo garantizar que fue súper doloroso, pero de verdad ahora me siento mejor cada día. Me duele porque me duele, pero me duele de estar metiendo esos dedacos gordos que tiene y apretar. Y el bíceps también me duele todavía un poco, pero es porque estuvo estrujándome el bíceps que yo decía, oye, el bíceps, me lo rompes. Dice, no, soy yo, sí, precisamente lo que estamos evitando es que se te vaya a romper, hijo mío. Y yo, venga, mételo en su sitio. Y venga, aquello. Madre mía, madre mía. Y yo pegando gritos. Y yo pegando gritos. Ahí sí que ya pegaba gritos, ¿eh? Y lloré. Lloré de dolor. Ahí sí que puedo decir también que lloré de puto dolor. O sea, había momentos que yo me tapaba la cara y dice, ¿qué pasa? Que no me quieren ni mirar. Digo, si no, que no quiero mirarte, es que estoy llorando. Es que me está saltando las lágrimas, tío. Estaba ya cuajado de dolor. Qué sufrimiento. Yo sé que hay mucha gente que le hubiese gustado verme así, pero es horrible. Lo siento. Ah, en fin. A ver qué sale por aquí. Vale, vamos bien. 31 likes, así me gusta. Muy buenas, bienvenidos a todos los que vais sumándos al directo. Pero vuelvo a repetir que es un... Oye, podéis hacer preguntas y preguntar lo que os dé la gana. Es que ya sé que estáis cansados, que estáis de resaca, pero preguntar que yo os contesto, que estoy aquí contando mi vida. Yo sé que os gusta más que un tonto un lápiz, que yo esté aquí contando mis intimidades, pero que... a ver... Mi recomendación, bueno, y esto lo sabe Ignacio, Ignacio es un tío deportista y sabe lo que estoy diciendo, pero, y sobre todo porque él trabaja mucho con carga, eh, cuando sintáis dolor de hombro o cualquier sitio, vais al médico porque tenéis que ir al médico, pero no olvidéis que hay unos seres maravillosos y fantásticos, llaman fisioterapeutas, si son buenos, que hay de todo como en botica, que lo que van a hacer va a ser precisamente que van a hacer que se te quiten los dolores musculares y te lo van a poner todo en su sitio. Y es fundamental, y sobre todo si se hace mucho de deporte, muchísimo ejercicio, ir a que te liberen los músculos, que quiten sobrecarga, es crucial. O sea, no lo dejéis porque luego al final yo por dejarlo, por ser más listo que nadie y pensar, porque también tengo conocimientos evidentemente de todo este tema, pero vamos, que no soy yo aquí el sun curraño de esto, pero yo me pensaba que era un problema de rotadores. Sí, era una cosa indirecta, estaban los rotadores un poco afectados, pero realmente lo que estaba afectado 100% aquí eran
era la supraespinosa y la supra y la infra. ¿No? ¿Estoy diciéndolo bien? Sí, el infraespinoso. Supraespinoso y infraespinoso. Eso era lo que estaba realmente jodido a tope y además era lo que estaba interfiriendo para que todo el dolor fuese a tríceps y bíceps. Es una locura, ¿eh? O sea, y ahora lo que pasa es que sigo durmiendo boca arriba, pero yo siempre duermo boca arriba, que es lo bueno que tengo, pero sigo durmiendo boca arriba y me estoy acostando en el sofá porque si me voy a la cama me pongo de lado y no quiero que todo lo que llevo recuperado al ponerme de lado, durmiendo en la cama, vuelva a estar mal. Se lo dije y me dijo, hombre, dice, no hace falta eso, dice, acuéstate en la cama. Digo, no, pero si es que como me dé por ponerme de lado, digo, el hombro está ahí aguantando presión, digo, y no me da la gana que luego me levanto con dolor. Dice, bueno, pues tú haz lo que quieras, si duermes bien y estás bien, digo, yo estoy estupendo, me gusta, además dice, digo, es que duermo bien. Dice, pues cuando ya se te pase todo el dolor y ya se recupere la cosa, pues entonces ya vuelves a la cama y a tomar por saco. Y digo, pero es que no quiero porque me pongo de lado y como me ponga de lado me da miedo. Ahora mismo la verdad, esto de que, ¿os acordáis que decía, ostras el hombro, ya no lo tengo. Ahora me duele, pero es de los apretones. Que me ha estrujado como un plátano. Ok, nos hemos dedicado al gourmand. El de verdad. Ay, madre mía. Si lo mejor de todo, ¿sabes lo que pasa? Que mira, después de la cena, pues viene. Yo siempre tomo helado. Siempre, 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 siempre. Que por cierto, mañana voy a ver si me pillo. Cristina, un beso muy fuerte, donde quiera que estés. Que sé que está liada con su trabajo. Bueno, aparte estará con el tema de la familia, pero estará liada con su trabajo. Que. em, que no sé lo que iba a decir. Ah, sí, el postre. El postre es, en mi caso, siempre es helado. Y luego, cuando vine de la cena, lo que sí que dije, digo, me apetecía muchísimo fruta. O sea, porque no, porque me notaba muy pesado. Ya ves tú, ya no había comido mucho, que yo no soy muy comiente, aunque pueda parecer que sí, pero yo soy muy comiente. Pero venía pesado porque yo no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cenas. Yo estoy acostumbrado, llevo ya no sé cuantísimos meses, ya he perdido la cuenta. En serio, llevo desde el mes de junio con dieta, contando macros, todo pesado, todo calculado. Y yo no estoy acostumbrado a pegarme empachones a comer. O sea, todo pesado. Pero todo, de arriba abajo. Todo, salvo las verduras. Las verduras no las peso. Y me refiero al brócoli y todas esas cosas, no las peso. Me echo lo que me apetece comerme y ya está. Pero todo lo demás va pesado. Todo. Salvo eso. Es lo único que no peso. Y las ensaladas tampoco las peso. Todo lo que sea verdura no lo peso. Y que sepa que no engorda, porque hay verduras que dice hello. Vale, entonces, claro, estás un montonazo de meses siguiendo una dieta bastante estricta para luego llegue una noche y pegarte una jarta a comer. Yo no tengo estómago para eso. O sea, mi estómago no está para eso. Entonces, claro, a nada que como un poco ya estoy hinchado, pero hinchadísimo, súper hinchado. Y es que me sacio enseguida, lo bueno que tiene. Y por eso cuando volví, digo, me apetece, me comí una rodaja de piña y me bajó un montonazo la comida. Digo, oh, ahora soy ya persona. Porque no comí tanto, pero vuelvo a repetir, es que no comí tanto. Me comí un trozo de salmón, es verdad, mira, la dieta, lo que comí ayer. Me comí un poco de salmón del plato principal y ya estuve comí ensalada. ¿Qué más pillé? Calamares. La mesa estaba llena de todo, ¿eh? O sea, había ahí para partarte de todo. Pero eso fue de lo que yo comí. No recuerdo haber comido algo más. No, no me acuerdo yo de haber comido nada más. Me parece que la cosa la dejé ahí, pero claro, son cosas que no estoy habituado a comer. Y claro, te pillas un empacho que lo flipas. Pero bueno, en fin, he salido. Ahora queda todavía el día 31 y el 1. El 31 y el 1 ahí, dándolo todo. Virgen, vamos a pegarnos un empacho, vamos a salir todos hasta las narices, hasta las trancas. Os recuerdo que una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks. Si alguien quiere hacerme un regalo de Navidad, como Dionisio, que ha mandado ahí su dinerico, pa'l Orgaz, encantado de la vida.
A ver, hay un chaval que está haciéndole muchísimo seguimiento a... Está en los comentarios, ¿eh? A- Al Dior Homme Parfum. A ver, es que hoy ha vuelto a ponerme un super mega comentario el crío. Yo súper agradecido, la verdad, súper agradecido. Pero que yo no tengo hype real por esto. Me está diciendo, además en el comentario, a ver, voy a ver si lo encuentro. Que no deja de ser interesante, tanto en cuanto dice al precio que lo han comprado. Y lo que pasa es que, claro, ahora tengo que encontrar el vídeo o fue el directo. Es que eso fue en un directo. Entonces son los comentarios del directo del Dior. Vale, pues me voy a meter aquí, me voy a los comentarios. Porque esto del pichurrín me lo he escrito por aquí. Y es un... Creo que ha sido por aquí, por Dios, ¿no? No me fastidies, ¿no ha sido aquí? ¡Oh! ¿No ha sido aquí? A ver, ¿retenidos? No, no hay retenidos. Entonces, ¿dónde me ha puesto el comentario del Dior? No, porque ha sido en directo. Eso fue en directo. Yo no he vuelto a hablar más de Dior. O sí, en directo sí. En directo sí. A ver, en Dior, aquí. Tenemos nuevo Dior. A ver si es aquí. Comentarios. Es que hay dos vídeos de Dior. Aquí es. ¿Puede ser esto? A ver si lo encuentro. No, no ha sido aquí. Pues entonces no sé dónde ha sido. El caso que daba precios, ¿eh? Daba precios, no sé dónde ha sido. Si estás por ahí, Pichurrín, dímelo. Es que no sé dónde has puesto el comentario. Ahora, claro, no me acuerdo. Tantísimo. La verdad que un montonazo de comentarios y tengo que contestar. ¿Estaré contestado? A ver, si no he contestado, igual están no contestados. A ver, comentario. Me voy a meter en los globales. A ver, comunidad. A ver si me meto. A ver, publicados no. Lo meto por los que no he respondido. Publicados, estado de la respuesta. No he respondido, aplicar. Van a salir 800 y la madre. Ya lo verás. ¿Aquí está o no? No, esto no. Es que ha sido un comentario súper largo. Súper largo. Que yo encantado de que me escriba todo eso. Pero claro, vete a saber dónde está ahora mismo eso. Estoy aquí haciendo scroll. Es que, claro, tengo un montonazo de comentarios que no he contestado, ¿eh? Pero un huevo. A ver, decía algo de 200 euros, ¿eh? 200 dólares, perdón. Había una edición a 200 dólares. Pero bueno, esto son cosas también que están llegando desde Estados Unidos, porque él sigue a esta gente y tal, y es lo que está escuchando. Pero que yo no tengo hype por esto, de verdad. O sea, más allá de todas las noticias y la información que puede estar dando, eh, mm, no tengo yo mucho más allá, de verdad, lo digo en serio. O sea, todo lo que sea información me parece muy bien, pero los precios son los precios y la cosa está como está. A ver, Ignacio, ¿qué te pasa, Bonico? A ver qué me cuentas. Pues cuando fui a comorarlo, fui a comorarlo. Me puse a hablar con la muchacha de Dior y le dije que lo iban a retirar y que igual me llevaba dos. Me dice la muchacha, ¿y tú cómo sabes eso? Por Dios, porque sigues al Orgaz, hijo mío. Eh, Dice que la muchacha flipaba y venga a preguntarme que cómo podía ser que lo supiese. Pero si es que estaba clarísimo. Eh, Llevo No, Ignacio, yo, bueno, tú estás todos los días ahí. Llevo un montonazo de. Llevo un montonazo, pero un montonazo de meses ya diciendo lo que iba a pasar y que había problemas de existencias y que estaba claro lo que iba a pasar. Es que estaba clarísimo. Y los dos no van a convivir, ¿eh? Los dos no van a convivir. La gente está diciendo por ahí, me parece que el chaval decía que iban a convivir los dos. Es imposible. Porque si no, tú no vas a vender ni el uno ni el otro. Están en batalla continua. O le pones otro nombre o denominación original, pero es que tampoco es original. Es que tampoco sería original, no sé, porque ya está todo tocado, siempre todo está tocado. Pero que sabemos cómo opera Dior, Louis Vuitton. Es que lo sabemos. Entonces, claro, te pones a darle vueltas a la cabeza y es que es, vamos, blanco y en botella. Es que es blanco y en botella, es normal. Pero es que aquí se le ha hecho muchísimo seguimiento y que sabemos, pues, vamos, cómo opera la firma, cómo hace las cosas. Y ya está. Y es que... eh, dice, no, no, que los quitan y tal. Eh,
Dice Soren, dice que el otro día vi a un cliente llevarse dos. Eso es porque me sigue. Eso es porque me sigue. Bueno, ya se habrá corrido la voz, evidentemente. Supongo que otros youtubers e influencers lo habrán dicho. Es que no. Es que no tendría sentido que mantuvieran los dos perfumes. O sea, ¿qué estás diciéndome, Pedrín? Y además saliendo esto como sale a precio de formato nicho. O sea, es que sale a formato nicho. Es una locura. Y sí, evidentemente ya también dijimos, salen dos tipos de botellas, salen los de 50 y los de 75. La botella de 100 mililitros desaparece. O sea, ya estás pagando... eh, hoy me he metido, no sé si lo habrán cambiado o no, pero hoy me he metido en Dior y la página web de Dior es demencial. Qué mal, qué mal, qué mal. Para entrar en una cosa tienes que entrar en 5.000 distintas. Y no sé si habrán puesto... No, seguimos igual. O sea, está el Dior Homme Parfum, la botella antigua, todo antiguo, y aquí no hay precio. Sí está la suscripción, inscribirse para la espera. Pero es que me hace gracia porque esto está a la espera, pero sabemos que otra gente ya lo ha comprado, porque lo tienen. O sea, es que hay influencers de Estados Unidos que lo tienen. Bueno, no sé si aquí alguien de Europa lo podrá tener, que no me extrañaría, evidentemente, perfecto, que es como debe de ser. En Europa que lo tenga alguien también, por Dios, pero es que hay gente de Estados Unidos que ya lo tiene. Entonces, claro, te quedas así como rayado. Y por cierto, hablando de Estados Unidos, que ya lo tiene, es que hay muchísima gente que ya tiene la nueva Versace, la Energy, y aquí no ha llegado la Energy. Yo no veo la Energy por ningún sitio. He estado en el Corte Inglés, estuve mirando y no la vi. Digo, bueno, igual se me pasó. Pero vamos, la botella color amarillo es como para se pase mucho. Eh... A ver, dice la chica, me dijo que los retiran y que igual están un tiempo sin Dior perfume hasta que llegue al nuevo. Claro, si es que es lo que es. Ahora mismo en lo que están, Ignacio, es en vender las unidades que les puedan quedar. En Druni están agotadas. En Druni no hay. En Druni está todo agotado. Les quedarán las del Corte Inglés y alguna perfumería más que haya por ahí. Y ya está. O sea que ya sabía que lo iban a retirar. Y tú, oye, ¿cómo sabes esto? ¿Cómo te has enterado? Hombre, porque sigo al Orgaz. Hombre, síguelo tú también y aprenderás más cosas. La gente se piensa que aquí es que ¿sabes lo que pasa? Que la gente se piensa que el personal es tonto y que no hemos caído todos de un guindo. Y ya está. Y ese es el rollo que hay aquí, que se piensan que somos gilipollas, nos pueden tomar el pelo como quieran. No estoy hablando por la chica, estoy hablando de las firmas. Y que no nos enteramos de la misa a la mitad. Pues ya está, ya tienen lo que querían. Ahora mismo estarán vendiendo más Dior Homme Parfum que nunca. Que también entiendo que eso va a ser una respuesta a lo que va a venir, porque lo que va a venir, yo sé que eso va a ser una porquería. Y va a ser una cosa media, a 200 euros o a lo que les dé la gana. A lo que les dé la gana. Lo van a vender al precio que les dé la gana, ¿vale? Porque ellos hacen eso, o sea, no es por nada, pero es que como poner el precio lo pueden poner lo que quieran. Vender, pues eso va a ser otra cosa. El vender va a ser otra cosa. Ya el vender va a ser otra cosa. Luego saldrá el típico influencer, típica, con la botella, ahí amando a la botella, parece que le va a hacer el amor y que va a ser muy orgásmico, ay, que no sé qué, y el perfume será, pues, lo que estamos leyendo que va a ser. Porque yo estoy viendo que eso no he visto a nadie, porque paso de intoxicarme viendo nada de nadie, pero esto tiene pinta de que va a ser un ostión memorable. Un ostión memorable. Lo que pasa que, como ya dije anteriormente, el hecho... la gente, los influencers no se van a dedicar a ponerla verde al 100% porque tienen que comer de las firmas. Los que dependen de firmas y que tienen contratos con firmas, y no tienen contratos con firmas, tienen colaboraciones pagadas, porque Dios sí que colabora, ahí sí que lo puedo decir, pero colabora con los grandes, no con los pequeños, con los grandes. Y ahí están muy amarrados a ir tirando de... Uy, no voy a decir esto porque si no se enfadan, porque encima de que te mandan la botella como para ponerla verde. Entonces lo mejor es decir que es una cosa a caballo. Pues el precio no es a caballo, el precio es el más caro de la historia de una línea de perfumería dentro de Dior, de lo que es perfumería pop o selectivo. La perfumería pop ahora mismo dentro de Dior, esto es lo que van a romper la barrera. Con la barrera, estoy hablando de perfumería de hombre, ¿eh? De perfumería de hombre. La de mujer ya sabemos qué es lo que hay. Y me olvido de la cara. La cara nos olvidamos. Muchísimas gracias, Ignacio Bonico. Muchas gracias por este súper chat. Un super chat sin chat. Muchísimas gracias, Resalado. Voy a poneros, eso sí, también voy a poner los aplausos, porque Dionisio ha dado
también su aportación, tú también, Ignacio, y aquí. Ah, y Soren me parece que también. Puede ser, espérate, porque donde estoy no lo veo. Me parece que Soren, voy a ponerte el corazoncico, te voy a poner ahora los likes. Soren me parece que ha mandado algo. Ah, no, ha sido Dionisio. Entonces, ¿qué he visto yo de Soren? Ha sido... No, es el WhatsApp, era el WhatsApp. Vale, pues me da igual. Que sea quien sea. Muchísimas gracias. Escucharme, darle al like, que es súper importante. Voy a poner los aplausos y así aprovecho también porque ese intermedio me viene muy bien porque bebo agua. Voy a poner los 2 aplausos y me da tiempo a poner a beber agüica. Uy, el crío me ha escrito por aquí cosas. Vale. Voy a poner los aplausetes. Aquí. Así. Ahí. Muchas gracias. Ay, madre mía. Y ahora vienen los segundos. Y yo mientras tanto me voy aquí y aquí. Así. Y a las tarjeticas del superchat. A ver si se abre. No sé lo que me va a salir aquí. Tata Motors. Así. Y voy a poner aquí. ¿Por qué no se abre esto? Ábrete Sésamo. Vamos allá. Y a Ignacio le pongo su like en su tarjetica. Más gracioso de todas las cosas. Y aquí también. Así. Nueva Mixa Urea Cica Repair. Oh. Tengo que probar eso. La crema esta de... No sé qué es la crema. Ay. Ahora que me está saltando publicidad, no la puedo saltar hasta que se vaya y a Ignacio le subo su like, por supuesto. Ahí estamos. Venga. Este que dashboard es... Vale, esto lo puedo cerrar. Perfecto. Voy a cerrar los aplausos. Y me vengo con vosotros a leeros estupendísimamente. Aquí. Venga, vamos a tirar para abajo. Aquí. Vale, me he quedado aquí. Hola, ¿qué tal? Pues Müller y Men, que si está caducado, hombre, no es que te refieres si está pasado de moda. No es tendencia, eso está claro, pero también te garantizas que llevas algo que no lleva todo el mundo. Así que la decisión es tuya. Evidentemente, ya te digo yo que, bueno, han sacado el nuevo que es un pelotazo de chocolate y está muy bien, ¿eh? El nuevo está muy bien. El primero, el Amen, el primero creo que efectivamente con respecto a cómo ha ido progresando y evolucionando los gustos del personal, puede estar desfasado. De hecho está desfasado. De hecho lo está. Pero si quieres oler diferente, ese es el perfume. Yo lo que pasa es que no lo aguanto, no lo llevo muy bien, ¿eh? Yo me lo echo cuando estoy de buenas con él. Si yo lo miro a él y él me mira a mí y me dice, venga, vamos por los dos, vamos los dos. Pero si yo lo miro y me hace así como que me tuerce la estrella, ya digo, no, tú no eres para mí hoy. Y no me lo echo. Pero sí, entiendo que hoy por hoy, por suerte o por desgracia, está desfasado, pero eso es también una cosa que puede ser buena. Porque te garantizas oler a lo que nadie huele. Porque es que la verdad es que es una realidad. De todas formas, también creo que es un perfume que funciona muy bien por la tarde-noche. Para todo lo que es noche, es muy nocturno, porque está cargado de intención y de potencia. Pero olfativamente es como, vendría a ser como un equivalente a la Job. Yo ahora mismo Job, de la clásica, se me pregunta y sí, es un pedazo de perfume y todo lo que tú quieras, pero está fuera ya de su tiempo, como otros tantos, ojito, cuidado. Y lo bueno que tiene es que lo llevas tú y poquita gente más, y poquita gente más. Así que esto ya también es cuestión de gustos, Ya. Ahí
quien pueda que apriete. Pero sí es cierto que yo ahora mismo, hoy por hoy, lo puedo encontrar pues un desfasado. Han pasado muchísimos años. ¿De qué año salió? Si yo era un mancebo, ¿cuánto salió? ¿Cuántos años lleva esto Yo era joven, era muy joven. Eh, Intro. A ver, ¿esto salió en qué año? En el 96. Yo tenía 26 añicos. 96. Vamos, me pegaba unas fiestas en aquella época que lo flipas. Estaba yo con De Holgorio todo el tiempo. Así que del 96 ha pasado mucho tiempo. Claro, las evoluciones se tienen que ir presentando. El fantasma dice que es interesante, pero me da miedo la nota de Coco. No, no se percibe tanto Coco como puede parecer, ¿eh? Muchos lo comparan con Invictus, no tiene nada que ver con Invictus, ya te lo digo yo. Menudas narices comparando, menudas narices. ¡Hoy! ¡Ay, madre mía! El que viene para mañana, el que viene para mañana, el vídeo de mañana, que la gente dice que lleva una cosa, la firma dice que lleva una cosa, pero la lleva como sustento, no como nombre, y no se parece en nada a lo que es. Increíble, increíble, ¿eh? Increíble. Por eso digo que lo que viene mañana es un supuesto clon, que de clon, bueno, sí, tiene, pero no es por donde la gente, yo no sé, las narices, yo hay narices que no entiendo cómo van. Muchas veces no entiendo ni la mía, pero es que hay narices que me dejan ojiplático, ojiplático. Entonces, bueno, pero ya de esto hace ya muchísimo tiempo que yo no sigo a nadie y no veo vídeos de nadie, voy a mi rollo y tal, lo que me contáis vosotros por aquí, pero es que es historia de la perfumería. Pero es que hasta la propia firma dice que es una inspiración a ese perfume. Y os puedo garantizar que yo tengo el otro perfume, el original, y es que no se parece una mierda. Pero así con todas las palabras que lo puedo decir, ¿eh? Y me puedo quedar más ancho que Pancho. No se parece un chain. O sea, es que nada. Nada, 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 nada. Acojonante. Y el nuevo, ve y pruébalo. Ve y pruébalo. No compres a ciegas, por Dios. Ve y pruébalo. Pero ya te digo yo que la nota de coco ahí es más el rollo del chocolate. Sale muchísimo chocolate ahí. Dice, eso es una joya, el ambientador del matiné de aquella época. Pues totalmente, totalmente, ya te lo digo yo. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso era, el Mugler era increíble. Y además tuvo un pelotazo muy fuerte, se vendió muchísimo. Ahora lo bueno que tiene es que como no se vende tanto, quien se lo pone pues también puede triunfar, evidentemente, y sobre todo por las noches. Es un muy nocturno, muy, muy nocturno. Esto para pegarte fiestas. Ahí sí que te puedes pegar fiestas. Estoy hablando de la formulación antigua, ¿eh? La nueva yo no sé cómo anda. Pero te puedes pegar fiestas que se queda a ti pega como una garrapática. O sea, no te suelta. Eres tú eres ya de él. O sea, como te enganche, ya estás listo. Dice, qué rico albóndigas. Ay, qué ricas las albóndigas. Dionisio Channel, miembro ya 15 meses. Muchísimas gracias por la suscripción, Dionisio. Ole, feliz Navidad. No olvides suscribirte y darle a like. Por supuesto, muchísimas gracias, Resalado. Ole, 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 ole. Dice, te llega para el after. Ostras, que si te llega para el after. Y después del polvete ese ahí en el coche. En el coche donde sea, ahí, a empotrar, a empotrar. Te llega para empotrar, estar empotrando y sigues oliendo fuerte. A Mugler. ¿Qué opinas de las fragancias de Dunhill? Me han regalado un frasco, pero todavía no lo he abierto. A ver, Dunhill tiene buena perfumería. De hecho, tiene una línea que es cara, ¿eh? No, cuidado, porque sí que hay Dunhills baraticos, pero hay Dunhills que son bastante caros. Yo no he reseñado, me parece que no he reseñado nunca ninguno en el canal, ya ves, va siendo hora, pero es que no me apetece. Es que cuando las he visto, cuando las veía, me refiero, no me llamaban lo suficientemente la atención para coger y decir, venga, voy a comprar la Dunhill Red
la Blue esa, estaba la Red, la Blue, y luego está la línea cara que tiene una pinta impresionante, pero nunca me ha dado por comprarla. Valen a partir... En la época en que yo miraba, yo no sé ya lo que valen. Costaban 120 pavos, ¿eh? La línea alta de Dunhill salían a 120 pavos. Cuando yo lo veía. Yo ahora mismo de verdad que no sé ni cómo está el tema ni nada de eso. Pero... mm, no me ha dado por comprarla. Si igual me tropiezo alguna... Es que tengo que comprar a ciegas. Si es que no me apetece comprar a ciegas. He probado alguna que otra Dunhill antes, pero no de la línea cara, ni tampoco de la barata. Me parece que era la Blue, puede ser, una azul. Es que no me hagáis mucho caso, pero ha pasado muchísimo tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo. Y no me ha dado por comprarlas de verdad. Pero me gustaría probar la de la línea cara para saber qué tal están, porque claro, como están hechas por narices de reconocido prestigio, pues me apetecía comprar, o sea, comprar alguna, pero es que tengo que gastarme la pasta ciegas, es que no me apetece nada de nada de nada. Voy a ponerle a Dionisio sus aplausicos como corresponden. Uy, tengo aquí un mensaje. Vale. Precio. Ya tenemos en Homa Shop precio de la Dior Homme en dólares. Que este precio... o sea, ya hay precio. Esta es para la botella de... ¿De cuántas onzas? De 2,5 onzas. Tenemos precio. Me lo manda el crío. 165,99 dólares. 166 dólares. Es el precio de la Dior Homme Parfum de 2,5 onzas. Entiendo. Entiendo. Así que en dólares. De verdad, en serio, vamos a ver, yo es que me parece una soberana locura. Aquí en Europa vamos a poner que se igualen los precios. 165,99. Es que me duele hasta la cabeza nada más que de pensarlo. Que yo me voy a tener que gastar en una Dior Homme Parfum 165,99 cuando la he comprado a 70 y pocos euros. No sé los que eran, no sé, 78, 70, me da igual. A 70 y pico euros, me da igual. Un precio completamente asumible, entre comillas. Pero 165,99 dólares, ¿estamos locos? Que han bajado el precio. Claro, si ya sabíamos que iba a bajar el precio, porque el precio que había en el duty era precio recomendado. Pero, por favor, un poco de cordura. ¿Quién narices se va a comprar esto? Que para eso yo me voy a otra... Pero perfumería nicho de que te mueres y me gasto 165 euros más a gusto que un arbusto. Pero es que, de verdad, es que estamos tan locos de esto. Para una Dior, perfumería de diseñador, que además no está ni en la perfumería, no es ni rango nicho dentro de la propia división de perfumería de Dior. ¿Eh? Venga ya, hombre, por favor. Pero ¿qué hacen los directivos? Esta gente está un poco malamente, ¿eh? Esta gente está un poco malamente. Esta gente está un poco malamente. Me quedo loco. No lo voy a compartir porque es una fotografía de WhatsApp y entonces tendré que descargarme. Le paso porque tengo otro tipo de contenido. Puedo darle un clic a algo y que se vean cosas que no quiero que se vean. Estamos locos. Esto es una soberana locura. Esto es una soberana locura. Yo no sé. Alucino. A ver un segundo porque quiero ver el WhatsApp del chiquillo. A ver, voy a cerrar aquí. 165 dólares por 75 mililitros, pero ponen que notificarán y no está a la venta todavía. Yo entiendo que la gente esta que sale con la botella en la mano os se lo ha mandado. Lo que pasa es que he visto influencers que son tienen muy poquita gente. He visto influencers que salía con la botella en el... ¿En dónde era? ¿En el TikTok? Y tenían poca gente, entre comillas poca gente, eran 35.000 personas o algo así. No, vamos, es que no tenían ni los 100.000 y salían con la botella en la mano. Entiendo que lo han comprado, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si está ya disponible en Estados Unidos o en los duty free de Estados Unidos o donde sea, evidentemente si pueden, pues la cogen y la compran, ¿no? Y tienen su contenido antes que nadie y todo el rollo. Que eso no es garantía de nada. Pero en este caso sí. Aquí sí que es garantía porque aquí quien la saque se hincha de tener visualizaciones. Pero es que no me compensa a mí. Esto no me compensa a mí porque estamos hablando de mucha pasta.
Es que tengo un ejemplo en el canal de 200 euros. Es que yo tengo en el canal, hay un ejemplo de 200 euros y es una locura. A ver, dejadme, voy a mirarlo, porque tengo que meterme en estadísticas. Es que es el ejemplo, claro. O sea, es que ese es el ejemplo. Porque es el ejemplo porque he conseguido que ese vídeo eh, ya no me iguale, sino que me supere con el tiempo el dinero que me costó. ¿Vale? Entonces, contenido. A ver si aparece. Aquí está. Vale. Estadísticas desde que se subió el vídeo. Vale. Atención. Ojo. O sea, es que, ojo. Este vídeo ha sido ya rentable después de 6 años, como aquel que dice. Mirad, 15 de septiembre del 2018, subida del vídeo de Coco Mademoiselle. Y el punto de inflexión llegó el 2 de marzo del 24, igualando el precio de coste, 200 pavos. Ahora, después de todo ese tiempo, ha sido rentable el producto. ¿Tú te crees que yo me voy a comprar una botella de estas sin gustarme el perfume? O gustándome, depende. Pero es que para gastarme ese dinero me tiene ya que volar la cabeza, reventármele, que salgan los sesos disparados a la luna. Porque es que yo no me gasto ese dinero en un Dior. Es que no. En un Chanel sí. Pero en un Dior no. No me lo gasto. Y cuidado, en un Chanel sí, porque la botella es de 200 mililitros. Ojo, 200 pavos, 200 mililitros. Que ahora ya no sé ni lo que costará. Llevo tiempo que no lo he comprado. Que voy a tener que esperar 6 años para rentabilizar el dinero de ese vídeo. No, hombre, es que si compro eso es para como inversión al canal, pero no para echármela. Ya habéis visto que mi Dior On Parfum y otras tantas, bueno, la Cologne sí, pero la Cologne la utilizo un montonazo en verano, llevo la botella muy fundida, pero la Parfum está entera, si no me la he hecho casi. Me gusta, pero me la he hecho de vez en cuando, así, hago así, pluf, pluf, y salgo corriendo. No es mi fragancia, la compré. Yo sí que la compré por el rollo de que sabía que la iban a retirar. Pues es que sabía que la iban a retirar y la cogí, la compré, la tengo, pues eso. Eso sí que lo tengo así como puedo decir que la tengo como colección, porque es un perfume que yo ni me uso, no lo uso. Lo tengo ahí porque quiero tenerlo, pero no lo tengo para consumirlo así de venga, vamos. Porque vamos, es que ni loco ya me gasto yo cientos o ciento lo que sea. ¿Ciento qué? ¿Ciento qué? Es que es una fantasía. 165 dólares, ¿vale? Los 75 mililitros. Que yo por ese dinero ya opto a otro tipo de perfumería que ya he sacado anteriormente en el canal de la colección privé. No en un Dior. Ni loco, ni loco. Hombre, pero por Dios. A ver, un segundo que me voy a pasar aquí. Christopher dice: les soy honesto, muchachos, seguro muchos van a coincidir conmigo, pero con toda la oferta actual de buenos perfumes a low cost, yo no gastaría más de 200 dólares jamás en un perfume. Vamos a ver. Depende de qué tipo de perfume. Es que donde tenemos el atranque, mi atranque existencial está ahí, y es que yo por un Dior no pago esa pasta. Vuelvo a repetir, en un Chanel sí, pero es que también estoy comprando 200 mililitros. Pero en esto, yo no. No, 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 no. En la línea de Louis Vuitton ya sabemos lo que es, ya he sacado mis perfumes de Louis Vuitton. Yo no he vuelto a comprar ninguno. Me he plantado la última botella que saqué y me he plantado, yo no he vuelto a comprar más Louis Vuitton, lo siento, no. Pero bueno,
entendiendo lo que es. Pero Dior, que me ha vendido su perfume, este perfume antes a 70 y tantos euros, que voy a pagar yo 165. ¡Una mierda, hombre! Que se vayan por ahí a robar a Sierra Morena. Esto es un atraco, pero un atraco, pero que se les ha ido la chola. ¿Quiero un Gentleman de los buenos? Pues el Gentleman hay que esperar porque de momento todavía no ha llegado el nuevo que dicen que es versión original. Así que no está, ¿eh? Yo lo estuve mirando el otro día también y no lo vi. Próximamente los Duty Free seguramente. Lo peor es que habrá gente que se la compra y habrá gente que dará hype y dirán que es... Sí, y va a pasar eso. Sí, lo estuve comentando el otro día en el directo, tú lo sabes. Lo dije así tal cual. Van a decir que es tal y se va. Pero cuidado porque el hype que se pueda generar será hype en redes, pero no va a ser un hype global. Pues la gente de a pie no sabe de redes, es verdad, no están con el tema este del perfume ni nada de eso, pero cuando vayan a la perfumería y vean que lo tienen bajo cadenas, porque esto van a tener que tenerlo bajo cadena, porque no va a haber cojones a que dejarlo libre porque te van a robar las botellas, porque que esto es así, es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Como dejen ese perfume ahí a ese precio puesto, las botellas de los testers les vuelan. Se las quitan, es que estoy seguro. Porque cuando vean a 165 sería el precio, yo creo que en selectivo en Druni, yo creo que sería el precio más caro, ¿eh? Estoy hablando si olvidamos las Sisley, que son carísimas y todo esto, pero hablando de un selectivo normal, incluyendo Dior, 165. Bueno, Chanel, la Ledger a esta, no me acuerdo qué es lo que costaba también, una edición limitada, pero es una edición limitada, no sale con los auspicios de tener que quedarse, ni muchísimo menos. Salió como una edición limitada. Esta viene supuestamente para quedarse a ese precio. No lo sé. No sé, yo no lo tengo nada claro. No, Dionisio, no te compres todavía ninguna Gentleman porque está por salir una nueva. Es que está por salir una nueva que todavía no está comercializada. Así que no te compres ninguna, vamos a esperar a ver qué es lo que sale, porque esa sí que me la voy a comprar. Ya sé el precio que va a tener, son 115 euros, pero bueno, igual llega y la vemos más barata, aunque sean a 80 o 70 euros. Pero esa sí que la tengo que comprar porque esa es mi fragancia. Y si no me gusta, igual hago una review fantasma. Dependiendo de cómo vea cómo la van a sacar la Givenchy Gentleman. Vamos a ver cómo queda la cosa. Espérate porque todavía queda. Yo creo que ya saldrá para este próximo 2025. Nada, Amazon Alhambra lo resolverá, sí, pero es que sabes lo que pasa últimamente también, Ignacio, me estoy encontrando que em, las empresas de perfumería low cost árabe están, aparte de que están subiendo los precios, porque están subiendo los precios y mucho, ya están a precios de 35-50 euros, porque hoy estamos mirando precios también, a ver cómo se barajaban. Hay cosas que son baratas, ¿eh? Hay cosas que todavía son económicas, pero si vas para lo que normalmente van todos, que son la gente de la Tafa, los Afnan y todas estas cosas, los precios se están disparando de mala manera. Y están también ya... siguen sacando inspiraciones, vamos a llamarlo así, pero también veo que se están intentando alejar de las inspiraciones, aunque no quieren dejarlas, evidentemente, porque es ahí donde tienen el nicho real, pero estoy notando que con respecto a los posibles parecidos, en todo lo que yo llevo testado, salvo en los clásicos, cuidado, los clásicos que son los clonazos, pero salvo en los clásicos, estoy notando que están tomando unas derivas completamente distintas a lo que se supone que debería de ser, que serían clones. Y están innovando. Y esas innovaciones nos van a pasar como clientes factura. Se van a aprovechar evidentemente de que los precios del selectivo han subido ya por encima de los 100 euros. Estoy hablando de un selectivo normal, no del selectivo económico. Sabemos que están hasta los 30, 40 euros, todavía hay perfumes por ahí. Pero de todo lo que va entrando nuevo son precios que van superando los 100 euros. Y si no, están muy cerca. Y ellos están aprovechando todo eso para hacer así, ¡pum! Y están subiendo en la proporción. Tú me pones un perfume a 100 euros, pues yo los míos los subo ahora a 50 y 60 pavos. Y me lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque
todavía para poder comprarte el otro tienes que rascar mucho más el bolsillo. Y a ver si con un poquito de suerte dejan de estar metiendo trallazos de alcohol a los perfumes, que también hay muchos que ya estoy probando que, gracias a Dios, están pegándole el bajón al trallazo de alcohol en la salida. Y ya es otra cosita, ¿eh? Ya es otra cosita, pero llevaba unos cuantos perfumes reseñados que yo decía, madre mía, qué de alcohol. Uf, una borrachera, pero una borrachera. David, ¿qué pienso de la Hugo Boss Battle? Bueno, supongo que la Absolute. Pues no sé si está reseñada en el canal. No sé, es que lo he dicho muchas veces, no le hago caso a las Hugo. De vez en cuando me gusta hacer alguna reseña de la Hugo, pero no estoy probándolas en tienda, ¿eh? No son fragancias que siga, lo he dicho muchísimas veces ya en el canal, pero que vamos, que no pasa nada, que yo lo repito tranquilamente, pero no es una línea de perfumería que yo esté siguiendo y me parecen además que me aburren un poco, ¿eh? Hay cosas que me aburren mucho de Hugo Boss y Coty bueno, lo que pasa que si ellos están a gusto con Coty, han firmado para 20 y pico años o 20 años de contrato de licencia con ellos, pues que sigan con ellos, pero a mí la perfumería de Hugo Boss me parece súper aburrida. Muy, muy aburrida. La Dark Blue de Hugo Boss, qué bonita, qué bonita. Uf, madre mía. Pues no he pasado yo con esa. Bah, es que coincidió justo en una serie de momentos. Es que esa estuvo ahí en una serie de momentos. La tengo ahí apartada, la tengo guardadica y tal, pero me da no sé qué de echármela, ¿sabes? Pero no me la he hecho porque me dé miedo que se gaste, porque todavía es fácil de conseguir y se sigue produciendo hasta donde esté. Pero, oh, perdón, pero me da así, me la he hecho y me trae demasiados recuerdos. Me pasa también otra fragancia que me genera así un poco de... y me encanta, ahí sí que no tengo ningún tipo de problema, pero por el vínculo que tengo con ella, es con Memo de Cacharel. Memo de Cacharel la estuve utilizando, yo creo que fue pues prácticamente un año completo, comprándola a saco, sin ningún tipo de ver, pero a saco, comprándome la botella grandota, esa que costaba bastante trabajo de coger. Y tengo la Memo y me da así cosita, pero seguramente, pero ahí tiene que ser un rollo más como más nostálgico, ¿no? Porque coincidió con una época que me la pasé de puta madre, mira que lo gocé. Fue una época muy top, me lo pasé fenomenal, qué gustazo. Y ahora mismo también estoy bien, pero lo que pasa que vas cumpliendo años y son cosas que te obligan también a hacer retrospectiva y pones la cabecita, la pones en otros años atrás y no me cuesta. Para la gente que se haya conseguido ahora una Memo, que también se puede conseguir, vete a saber qué precio, pero si se puede conseguir la Memo, aunque sea en el Wallapop este o en el Vinted, y se lo hacen con buen precio, eh, si no la han conocido de antes les da igual. Pero como la hayas estado usando como yo un año entero a saco a muerte, y ya de puro aburrimiento digo voy a cambiar un poco y ya cambié de fragancia, pero ya estoy usando muchísimo tiempo. Entonces es una fragancia que tengo ahí, que me encanta, la tengo apartadica, mi Nemo la tengo ahí apartadica y no me la he hecho. No me la he hecho, la tengo ahí apartada. Y si se tiene que pudrir, pues que se pudra. La tengo y ya suficiente trabajo me da ya el tener que ver la caja, porque me sigue trayendo recuerdos con viendo la caja. Entonces, por eso digo que somos unos viejos cebolletas. Y es verdad. Hay cosas que dices, uy. Te da así como un poco de palo cuando las coges y las ves. Eh, Armani Code ha quedado bastante destruida en la reformulación. Es un perfume que nunca te ha gustado. Cierto que ha sido sobrevalorada. Nunca me ha gustado la Armani Code. Es verdad. O sea, vamos a ver, son perfumes que están muy bien. Porque están bien. No es que estén muy bien, están bien. Si estuvieran muy bien, estaría con ellos. Yo no he comprado nunca ninguno. No he comprado nunca ningún Code. Creo. No he comprado nunca ningún. Armani Code no he comprado ninguno. No, porque no es mi fragancia, no es mi tipo de fragancia, no me gusta. Reconozco que están bien, pero no. Hay algo ahí también con lo que no me identifico. Entonces, puedo hacer una muy buena crítica del perfume, ponerlo estupendísimamente bien, pero
en mi valoración personal, ya sabéis que yo no me corto tampoco y digo, es que no me la compraría. No me la compraría y no me la compro de hecho, ¿eh? Dice Memo, igual los 90 vida loca totalmente. Yo los 90 me lo paso fenomenal. Y ahora también me lo paso, pero ya es de otra manera. Y, y la verdad es que no me ha dado por comprarla. Nunca. No me ha dado por comprarla. Nunca, 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 nunca. Me daba igual lo que me... Si a mí me gusta algo, me da igual el precio. Entre comillas, lo de me da igual, me lo cojo y me lo compro. Pero es que nunca me ha dado por comprarme un Armani Code. Antes me compré la Diamonds. La Diamonds de... la White Diamonds la de Armani, esta huele deliciosa, huele súper bien. Bueno, ahí de Armani hay unas cuantas que... La de la botella esta alargada, que va en la caja de... que va con la funda de plástico, no me acuerdo cómo se llama tampoco. La Louis, per Louis o por Louis, o no me acuerdo. Esa también, esa huele muy rico, a mí me da igual, no tengo ningún problema con ella, me gusta, pero con las Code ahí choco. Con las Armani Code choco, no sé por qué, pero es algo que no me identifica el aroma. Y cuidado porque huelen bien, tienen rendimiento bueno y tal, pero yo no las entiendo. Son fragancias que no entiendo. Aparte tienen algo, tienen una carga de algo que no sé la formulación, qué es lo que podrá ser. Bueno, si me pongo a hacer un análisis real de todo lo que hay, lo saco, pero así hablando ahora mismo de memoria, pues llevo muchísimo tiempo que no las pruebo, y es que me huele a viejo. O sea, y perdón por lo que estoy diciendo, porque me huele a viejo, el viejo primero soy yo. Pero tienen algo, no voy a decir viejo, es como vintage. Es como muy retro. Hay algo en ellas que me da como muy retro. No sé si será porque llevan carga de lavanda. Hay algo como muy retro que a mí no me gusta. Yo el tema de la lavanda no lo llevo tampoco muy bien. O sea, lo que peor llevo son las vainillas, pero las lavandas cuando están muy sobrecargadas de lavanda... Ay, madre mía. Pero porque me huele a jabón. No me gusta. Que huela esa carga de lavanda tan potente. Son fragancias cuando dicen, es que lleva lavanda y está súper rica. Pues a mí la lavanda no me gusta. O sea, me gusta en su justa medida, como todo. Pero cuando va muy pasado, no lo soporto. Y las encuentro muy, vamos a llamarla para que nadie se ofenda, vintage. Vuelvo a repetir, el primer viejo soy yo. Pero las encuentro así como raruna. No, hay algo. Estoy hablando de mi percepción, ¿vale? No estoy hablando del perfume en sí, ni haciendo una review ni nada de eso, porque si tengo que hacer una crítica, me pillo el perfume y hago la crítica, ¿vale? Pero no me llaman la atención, de verdad, son cosas como que pasan como indiferentes, que no me atraen. Es como las Hermès que he estado haciendo últimamente, pues son porque me las ha mandado Soren o Cristina, que me han mandado unas Hermès, pero yo no le presto ya atención a Hermès. Me da exactamente igual en perfumería lo que saque Hermès, que no me interesa. Es que me da igual que saquen, y cuidado porque la Terre de Hermès, esta que presenté, que ya no me acuerdo ni del nombre, esa huele que te mueres de rico, pero es eso de que te coincida para probarlo y que digas, ostras, Pedrín, voy a por ti. Pero yo realmente a Hermès no le hago ni puñetero caso. O sea, yo es que paso por mirar en cualquiera. Yo sobre todo voy a Marvimundo y a Druni. Y antes iba a Douglas, iba mogollón. Lo que pasa es que las tiendas de Douglas en Cartagena las cerraron. Mogollón. Iba a Douglas un montonazo de veces. Era exagerado. Me gustaba mucho ir a Douglas. Entonces, pues eso, ahora tengo en la proximidad de mi hogar, tengo Druni, y cuando voy a Cartagena, el espacio mediterráneo, me meto en Marvimundo y paso por determinados productos por delante y es que es como si no existieran. No les hago puñetero caso, ¿eh? No les hago puñetero caso, no sabía dónde tenía la iluminación. No sé si estaba en cardioide. No les hago caso. Es así como decir, va, hasta luego, ahí te quedas. Es que paso de tu puñetera cara, es que no me interesas. No me interesas. Y con Hermes me pasa eso. No me interesa, o sea, tiene que dar la casualidad de que haya algo, un je ne sais quoi, que me llame la atención y haga así, mire y digo, ah, vamos a probar esto. Si no, es que ni existen. Y con Armani me pasa eso. Con Armani me pasa eso. De todas formas, también entiendo que L'Oreal se ha pasado un poco, porque como han estado sacando tanto Frankenstein, y venga Frankenstein, y cambiando línea, y sacando un producto, luego poniendo lo otro, no sé qué, al final son cosas que me aburren. Es que son muchos años ya en esto. Entonces, claro, cuando te ves el rollo que llevan las firmas, dices, ay, no, otra vez no. Y con Armani Code lo han hecho muchísimo. Y si es Puig, eso es para coger y pegarse un tiro en el pie.
Em, fragancia clásica que recomiendo probar sí o sí. Pues mira, ahora que va a salir de mujer, la Cinema de Yves Saint Laurent, esa hay que probarla, es un sí o sí para probar. Van a sacar la reedición, ya se dio en noticias, esa hay que probarla. Esa hay que probarla, es una gozada de perfume. El Cinema de Yves Saint Laurent hay que probarlo. De hecho, quiero probar la nueva versión, a ver si cuando llegue a la perfumería la cojo y la pruebo para saber cómo está. Evidentemente han cambiado la botella, ya la botella no es la misma, no es la que tiene todo ese rollo de grafías que lleva en dorado, que es la botella que yo tengo. Yo lo que tengo es la concentración Eau de Toilette. No sé si lo nuevo que va a salir va a ser la concentración Eau de Parfum. En cualquier caso, vamos a poner el hocico a ver qué tal funciona y como me gusta igual hasta me la pillo. Pero eso sería ahora mismo, creo que con respecto a perfume de mujer, un top. Y hablando de top, Opium. Opium para hombre y Opium para mujer. Los dos, ambos dos. Y los dos creo que además funcionan muy bien, tanto en hombre como en mujer. Cualquiera de los dos, intercambiables. Estoy hablando de los clásicos, ¿eh? No de las Frankenstein que han ido sacando, la no sé qué, no, no, no. Opium. Opium clásico, que me tengo que hacer con una botella, que siempre estoy con lo mismo, de la de mujer, que no la tengo. Creo que los dos funcionan muy bien, tanto en hombre como en mujer. Cualquiera de los dos. Es espectacular. Espectacular. Creo que es de lo mejorcito que tiene ahora mismo Kering. Bueno, es que es L'Oreal en Yves Saint Laurent. Creo que yo me quedaría con esas. Ahora mismo, así pensando, serían. Y además las dos, fíjate lo que son las cosas de Yves Saint Laurent. Con Opium, hombre-mujer y con la que he comentado de Cinema. Brutal. Qué cosas más graciosas. Fíjate, he muerto con Kering. Con Kering. Es que además son las firmas con las que yo he crecido también. Entonces es muy normal. O sea, yo no te voy a decir un Chanel, porque como es un gran clásico, a ver, quien no haya conocido un Chanel número 5 o pues ya es que cógete y de verdad pégate un tiro en el pie. Pero por eso digo, pero yo creo que las grandes olvidadas ahora mismo, por ejemplo, pueden ser esas. Las de Yves Saint Laurent. Yo me haría con esas. De hecho, me tengo que hacer con esas. Me voy a hacer una botella de Opium clásica a muerte. De hecho, igual me animo mañana y me la compro. No sé, ¿cómo está de precio? Es que, vamos a ver, me la cojo, me animo, me la compro, pero vamos a ver cómo es. Espérate, porque luego vendrán las rebajas también. ¿Cuándo salen las rebajas? A ver, Opium. Vamos a ver, es que no sé cómo están de precio. En Druni, la botella del clásico de 100 mililitros sale a 54,95. Pues me parece que va a ser esa, colega. Y luego 90 mililitros sale a 79,95. Pero tengo que mirar el precio que tienen en tienda, porque sé que hay diferencia el precio online al precio de tienda. No sea que vaya a la tienda y me enchufen 60 y pico euros por la de 50 mililitros. No, 50 mililitros, ¿esto qué es? 50 mililitros salen a 54,95. ¿Lo han cambiado? ¿Es mi imaginación? No, pero espérate, Cristina me dijo que fuera a por la de concentración de Eau de Parfum, no la concentración. Vale, vale, es que me ha volado la cabeza porque me han cambiado. He mirado mal los mililitros. 50 mililitros, 54,95. 90 mililitros, 79,95. Pero Cristina me dijo que fuera por la de concentración Parfum y no la de Toilette. A ver, Opium, 90 mililitros, pero el... ¿Esta cuál es? Vamos para atrás. A ver. Eh, voy a poner EDP. A ver los precios que se baraja esta gente. Concentración. No me jodas que esto lo van a quitar. Opium. By Saint Laurent. Uy, uy, aquí estoy viendo un movimiento muy raro. A ver. El Corte Inglés. ¿Para qué me meto en el Corte Inglés? Es una locura. El Corte Inglés no hay quien compre, por Dios. Paco Perfumerías. La competencia de Druni. Aceptamos. Vale. Lo que me sale es la concentración o de Toilette al mismo precio que tienen en Druni.
Es la concentración eau de toilette al precio de Druni. Pero no me sé la concentración de Parfum. ¿Por qué? No veo la concentración de Parfum. Me sale eau de toilette en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Primor. Que en Primor yo no compro perfumería, ni loco. No me gusta. Concentración de Parfum. Solamente hay un formato en Rimor y vale 90 euros. 90 a ver, 50 mililitros, 65,94. Ay. Uf. Bueno, puedo pagar con Klarna a 80 meses. No, ¿qué dices? 65,94 me parece muy caro, ¿eh? Yo creo que esto lo he visto más barato. Me tengo que pasar por la tienda a ver qué es lo que me capuzan por esto. Me voy a pasar por la tienda a ver qué es lo que me capuzan. Os leo. Voy a pasar aquí a StreamYard. Aquí, me he quedado por aquí con David. Dice, hace poco me compré la Givenchy Interdit Absolute. Huele espectacular. Es que huele muy rico. Las yo no te gustan tanto, ¿verdad? Las Aqua di yo... Ay, es que las encuentro también... a pesar... A ver... Son grandes perfumes. El problema que tienen es lo mismo que hemos comentado con la Mugler, con la Amen. Claro, es lo mismo. Tienen muchísimos años ya en el mercado. Están muy machacadas, machacadísimas. Entonces, por mucho que estén sacando reformulaciones, como todas comparten pues la genética, a mí me aburren. Y me aburren. Y yo no me compraría ninguna. Si además, de hecho, las que tengo siempre ha sido porque me han regalado los refill, estos de viaje, y son las que tengo. No, no he comprado nunca ninguna. Nunca, jamás he comprado ninguna. Pero son fragancias que no me llaman la atención lo más mínimo. Es que antes que una Aqua di Gio me compro una Isemi ya, que me quedo más a gusto. O una Kenzo. Es que es verdad, no es mi tipo de perfumería. Volvemos a lo mismo. Esto es como con Armani Code, lo mismo. Son fragancias que a mí ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Yo no las encuentro como una expresión de la máxima elegancia. La elegancia va con la persona. Si una persona es un pedazo de tarugo, no tiene elegancia ninguna. Eso es, la elegancia es la persona, no el perfume. El perfume te ayuda y te da el aporte. Volvemos a lo mismo. Pero ver que una cuadricho es la máxima expresión de la elegancia, pero eso estamos hablando. Un perfume no es elegante, eres tú, pero no el perfume. El perfume te ayuda un poco. Sí, es que tal, pero vamos, que tampoco. Si una persona es un petardo, una petarda, es un petardo, una petarda, y si no te es elegante, no es elegante. ¿Verdad? Es que es una cosa que es inherente a la persona. En fin, tonterías, tonterías, tonterías y más tonterías. Marketingianas, por supuesto. Ferf. Nunca he utilizado Chanel. ¿Qué merece la pena probar a día de hoy? Las Ayur están bien. A mí me gustan las... yo lo diré. A mí me gusta mucho, pero porque me gusta, es zona de confort completamente, es la Missier, la Eau de Toilette de Chanel. Y luego Egoist. Me da igual, cual sea. Las dos Egoist son espectaculares. Lo demás, pues es más de lo mismo. Porque Bleu salió muy al rollo de lo que es Savas, Dior, muy al rebufo. La edición Blanche es espectacular. O sea que tiene sus cositas, ¿eh? Chanel tiene cosas muy buenas. Lo que pasa que, claro, también volvemos a lo mismo. Los precios. Pero que no están mal, ¿eh? Hay cosas que no están mal. A mí me gusta mucho Missier. Missier me encanta. Missier me vuelve todo loco. Y luego lo que he comentado. Pero vamos, que Ayur está muy bien también. La edición Blanche. Sobre todo, si me tengo que quedar con alguna, me quedo con la edición Blanche. Es alucinante. Muy bien hecho, muy buen trabajo. Y es cuestión de que vayas probando, ya está. Te vas a la perfumería, vas probando y vas diciendo, pues esto merece la pena, pues esto no merece la pena, ya sabes. Si la decisión es vuestra, bueno, siempre digo. Si al final los que deciden meter la tarjeta de crédito o el PayPal o lo que sea, sois vosotros. Yo aquí no ni pincho ni corto. Yo doy mi parecer, hago mi análisis y me voy a la cama a dormir tan ricamente. Que
En cualquier caso, yo entiendo que cualquiera de nosotros, estoy hablando de influencers, no nos equivocamos, damos nuestro parecer. Otra cosa es que puedas estar de acuerdo, no estás tampoco es estar de acuerdo, es que te guste cómo huele el perfume que hemos presentado, dejar de presentar. Pero vuelvo a repetir que también me da igual en tanto en cuanto yo no vendo. Es que yo no soy un vendedor de perfumería. Entonces, eso de que es que lo he comprado en una mierda, anda que orgaz, que... No, es que no tengo nada que ver con eso. Yo hago mi análisis, hago mi crítica de perfumería, pero hasta ahí. Otra cosa es que te pueda gustar o dejar de gustar, o que estés más de acuerdo o menos de acuerdo con mis pareceres, pero yo no vendo perfumes. Es que no vendo perfumes. Cada 2 por 3 además estoy teniendo en el Instagram que no paran de entrarme gente diciendo que si vendo este perfume, vendo el otro. Que yo no vendo perfumes. No los vendo. Los consumo y los gasto. Y los que no, los regalo. Porque venderlos no los vendo. Eso es lo que yo hago. Y yo no vendo, yo no tengo ningún compromiso con ninguna firma, de verdad. Es que no vendo nada. O sea, es que no. O sea, me refiero que como influencer, si lo soy, de mierda, como siempre digo, yo no vendo productos. Por eso no tengo ninguna necesidad de estar con la botella así en la mano. ¿Pero qué, estamos locos o qué? Que no, que yo no vendo. Yo no vendo, yo analizo. Si te gusta, bien. Pues no, también. Y es lo que hay. Me dejas tu like, por supuesto. Pero ya está. Sin ningún otro tipo de pretensión, de verdad lo digo en serio. No hay ningún otro tipo de pretensión. Que yo no vendo productos. Yo no salgo a vender nada. Si me propusiera vender, ya otro gallo cantaría, por supuesto, porque todo sería maravilloso, fantástico, sacaría todas las botellas, me pasaría todo el vídeo así con la botella en la mano, y otro gallo cantaría, por supuesto, ya os lo digo yo, ¿eh? Ahora, que la credibilidad, ya veremos a ver por dónde iría a parar. Pero me da igual también, porque aún así la credibilidad está como está. Pero bueno, que ni caso, son tonterías. Pero vuelvo a repetir, eso no lo vendo. Yo no soy un vendedor de perfumes. Yo no vendo perfumes. Yo no gano nada. Hombre, gano con vosotros, evidentemente, porque veis la publicidad y todo esto, pero yo no, de verdad, que además es que lo detesto. Me he pasado tantísimos años de mi vida vendiendo. Yo no quiero estar vendiendo. Quiero hacer mi trabajo lo mejor posible, hacer mis críticas de perfume lo mejor posible, estar contento con mi trabajo y ya está, pero sin tener el que a qué de que yo tengo que salir con algo en la mano para venderlo o dar la sensación de que lo estoy vendiendo cuando no lo estoy vendiendo. Que ojo, cuidado, que sacaré botellas, por supuesto. Que sacaré, ostras que sí las sacaré, claro, ya os lo digo yo. Pero las sacaré un momento y las dejaré por ahí porque es que no me interesa tener eso en la mano todo el tiempo porque entre otras cosas el hombro se carga, ¿eh? Entonces no me da la gana. Pero yo no tengo por qué tener una botella en la mano. Yo no estoy vendiendo nada. La saco, la presento y digo, mira, chicos, está aquí esto, ¿vale? Pues bueno, pues está aquí y con la mía hago así. Ya está. A tomar viento. Claro, es que no. Qué presión tener que estar ahí como si estuvieses o estás vendiendo un producto porque te llevas de una determinada comisión o dependes muy mucho de... Cuidado porque hay muchas firmas con las que se colaboran normalmente, esto es ya harto conocido, que te ponen un top de visualizaciones por vídeo colaborativo. Es decir, tienes que llegar al rango de tener, no sé, voy a decir algo, 50.000 visualizaciones por el vídeo que has producido. Cuidado, cuidado. Porque hay firmas que te exigen un tope, o sea, o un mínimo de visualizaciones, que no es tan fácil. Que hay empresas que exigen un mínimo de visualizaciones. Luego entraría ahí la picardía de, pues yo compro las visualizaciones, las damos por culo, ya lo venga. Y estoy hablando de colaboraciones, te mandan los productos y te lo pagan. Pero esto pasa en todos los rangos de YouTube, porque no estoy hablando solamente de perfumería, ¿eh? Pero hay empresas que te exigen un tope de visualizaciones, ¿eh? Un mínimo de visualizaciones por vídeo. Ojito. Que hay de todo como en botica. Actualmente estoy utilizando Montblanc Explorer para uso diario. No busco leer Acrit Aventus. Es que esa es otra, ¿ves? Esto es otra. Ya ha pasado todo el hype y con Crit ha pasado todo el hype. Ya nadie se acuerda de Crit. Nadie. Ahora el hype está en Dior. Pero está en Dior porque por toda la polémica que va a traer esto. El hype está con el Dior. Eso es el hype. El hype es ese.
está todo el mundo en eso, porque además es lo que está trayendo últimamente pues todas las visualizaciones. Menos mal que yo ya llevo, yo no sé las visualizaciones que llevaré, porque he hecho unos cuantos vídeos no, más bien directos. Y yo encantado. Pero, ¿veis? Aventus también es otra de las que encuentro como muy maridas. Además, a mí en piel, Aventus no me funciona como debiera. Me gusta, pero no me funciona porque encuentro que se me queda ese tono, está hecho en la review, ese tono así como de madera a la deriva, húmeda, que a mí no me gusta. Y por eso es lo que le he encontrado siempre a Creed Aventus. Pero es un buenísimo perfume, pero ya se ha pasado todo el hype. Tú puedes hacer ahora todo lo que te dé la gana de Creed, que eso ya no lo ve nadie. Es verdad, es que es así. Poquísima gente te verá los vídeos de Creed porque está ya muy machacado, está machacadísimo y aparte está, pues eso, que la gente, pues sí, es la mejor fragancia para mí de todos los tiempos, pues estupendo, pero ahora mismo luego saldrán, ahora mismo ya lo que va a salir es la mejor fragancia de todos los tiempos, va a ser la Dior Homme Parfum nueva del Francis Kurkdjian y es marketing puro y duro porque esa fragancia os digo yo que no funciona. Va a ser un aburrimiento, la gente se va a aburrir con eso, ya verás. Pero bueno, va a traer visitas, así de claro. Confío en tu criterio y los resultados, gran ayuda, se te aprecia. Gracias, Farth, gracias. A mí me parece la responsabilidad de cada uno. Si las pruebas, si te gusta, te la compras. Y si no, pues a otra cosa. Y que cada uno tiene sus gustos. Pues sí, efectivamente. Y luego, a ver, Soren lo sabe sobre todo con todo este tema, porque además hoy, por ejemplo, hemos charloteado por el WhatsApp. Pero esto no se lo he comentado, por supuesto no se lo he comentado, pero es que él ve mi situación, evidentemente es su situación también, porque él también compra cosas, porque los dos compramos cosas, y, hombre, él tiene más opciones porque la verdad que viviendo donde vive, allá en las Cataluñas, pues tienes tiendas nicho para visitar, si quieres las visitas, si no las visitas, pero hay un montonazo de tiendas donde ir. Pero yo vivo en Murcia, y aquí es sota, caballo, rey, no hay otra. Sota, caballo, rey. Y claro, yo compro a ciegas. Y hoy he hecho una compra a ciegas y me la he jugado. A ver qué es lo que me va a venir. Pues no lo sé. No sé lo que me va a venir porque es compra absolutamente a ciegas. A ciegas. Pero claro, eso lo puedo hacer yo. Pero yo no... Porque es para mi trabajo. Pero yo no voy a decirle a nadie, cómpratelo a ciegas porque no me da la gana. Porque es una locura hacer eso. Porque no se sabe luego lo que va a haber ahí, cómo va a oler. Es que no, si te va a gustar, te va a dejar de gustar. Pero es el riesgo que yo, por ejemplo, tengo que asumir porque es para mi trabajo. Entonces digo, bueno, pues compras a ciegas. Y es que lo de hoy ha sido compras con plural en ese a ciegas. Me la he jugado. Veremos a ver qué es lo que viene. Igual no viene nada. Que también pudiera ser. Que sea una tomadura de pelo y no llegue nada. Pero, y luego me voy a denunciando, poniendo una denuncia. Yo qué sé. Que pueden pasar 80 millones de cosas, ya os lo contaré. Pero he tenido que comprar y he comprado a ciegas. Me la juego, me la estoy jugando. ¿Y qué hago? Pues tengo que comprar a ciegas. Porque como vivo en Murcia, culo del mundo, pues aquí ni perfumerías nicho ni nada. Y llegan las cosas pues después de 40 años. Después de 40 años. ¿Qué pasó con la H24, Dios mío de mi vida? La H24 nos pilló en la Pande, llegó antes a Estados Unidos, igual que ha llegado la Dior Homme, y ha llegado la H24 después de no sé cuantísimo tiempo, casi un año ya después. ¿Qué pasa con las Lacoste? Normalmente, bueno, ahora han cambiado ya de fabricante, de licencia. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, si llegan antes o después. Pero las Lacoste, aquí antes, las Lacoste no llegaban hasta después de un año y pico, las nuevas que iban lanzando. Porque la Match Point tardó en llegar a España, pero Dios y ayuda. Y al final no me acuerdo, me parece que me la compré en Parfum Dreams, me parece que fue, no sé, no me acuerdo, pero al final la tuve que comprar en Parfum Dreams porque no había manera. Y estaba carera, ¿eh? Estaba carera. No, en fin, que te la tienes que estar jugando continuamente, ¿eh? Dice, hoy ha sido una aventura, ya te digo yo que hoy ha sido una aventura, veremos a ver qué es lo que llega. Veremos a ver la inversión donde se va, la inversión para el canal donde se va. Hagamos así, porque yo no tengo tampoco mucha fe, pero bueno, en fin, no deja de ser dinero, ¿eh? No deja de ser dinero lo que he comprado, pero que me la juego. Yo siempre me la estoy jugando. Me la estoy jugando muchísimo, muchísimo. Entonces hay que ir tomándole siempre la medida a las cosas para saber si te van a funcionar, porque como cualquier negocio, es una inversión y tienes que ir funcionando y sopesando si te va a funcionar o no te va a funcionar o qué va a pasar. Yo qué sé,
yo qué sé. Soren sabe lo que pasa, lo que he comprado porque le he pasado toda la lista. Sabe que he cargado. Sabe que he cargado. He comprado, he comprado. Así que vamos a ver qué es lo que llega. Esperemos que sea para bien. Sí, yo también. Yo también. Por la cuenta que me traes. Porque si no, adiós dinero. No, tendría que poner una denuncia, evidentemente. Tendría que denunciar. No sé lo que va a llegar. No ni lo que va a llegar ni cómo va a llegar. No tengo ni idea. Pero bueno, no deja de ser una inversión. Vamos a través de nuevo. Jesucito de mi vida, no me dejes como estoy, que me mandes lo que he comprado. Así que, bueno, se supone en principio que es de envío rápido y que bien me lo cobra también el envío rápido. Ya ves tú, estos perfumes que he comprado no los voy a poder hacer seguramente hasta dentro de 2 semanas porque tengo perfumería pendiente de sacar de Roberto, de Cristina, de Soren, de Nacho, de Ignacio. Tengo perfumería por sacar. Entonces, o sea, ¿qué tiempo tienen para mandármelo? Pero claro, yo lo he pagado para que me lo manden de aquí a 72 horas máximo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que cobrármelo me lo han cobrado bien. Así que bueno, pues nada, pues ahí estamos. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, vamos a descansar ya. Feliz Navidad a todo el mundo, ¿eh? Ahora es cuando empieza y arranca ya del todo la Navidad. Bueno, arrancó ayer, pero ya estamos en Navidad. Jingle bell, jingle bell. Y hay que disfrutar de estos días. En familia. Paz y amor. Paz y amor. Señores míos, señoras mías, no sé cuándo va a ser el próximo directo. A ver, déjame que vea el calendario, pues no sé cómo estaríamos. Estamos a jueves, bueno, jueves, pero porque hemos pasado el periplo de las 12. A ver si para el sábado o domingo, ¿vale? Cualquiera de los 2 días está bien. Si es sábado mejor, porque yo sé que el domingo es mal día, porque hay gente que, aunque parezca que no, trabaja al día siguiente, por muy día 30 que sea. Así que igual va a ser sábado. Ostras, no, espérate, el sábado tengo... Uy, el sábado no sé yo si voy a estar por ahí de pendoneo. Literalmente. Sábado o domingo, ¿vale? Si no, será sábado o domingo, uno de los 2 días. Me inclino más por el sábado, aunque venga borracho como una cuba porque tengo una comida. Claro, entonces, si vengo borracho como una cuba, pues no habrá directo. Sí, yo ya ves tú que no bebo, estoy diciendo gilipolleces. Pero que tengo compromiso social el día 28. Así que... Así que en principio el sábado, sí, tengo ahí la comida, pero bueno, que para el sábado posiblemente esté el directo, sí, ahí a tope dándolo todo el orgaz. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, bonicos y bonicas. Pichurrines y pichurrinas.